Bienvenidos, muchas gracias por estar. Y la verdad que para nosotros es, lo vamos a decir al final también, una responsabilidad estar acá, porque gente vino a vernos. Ya eso es muchísimo para nosotros. Gente viajó, vinieron de Uruguay, de Chile, de lejos, de otras ciudades. Y que nos vengan a ver para nosotros es tremendo, de Córdoba, etcétera, ¿no? No quiero mencionar a todos para no dejar a nadie afuera. Y eso para nosotros es importantísimo, tremendo, único. Así que les agradecemos mucho por estar, ¿sí? Muchísimas gracias. Sábado a la mañana. Uy, el doble, ¿no? ¿Sabes cómo costó? Y un sábado a la ¿Cómo mañana, costó? bien dicho. ¿Cómo costó levantarlo? Aplausos para ustedes. Venimos medio acotados, así que vamos a arrancar, si les parece. Espera, déjame ¿Recuerdan agradecer el itinerario? antes. Perdón, la verdad no hablaste. Organizadores, Flor Chávez. Sí. Y, por supuesto, gracias, Flor. Luciano Andará. Los que se quedaron en la costa, que no pudieron venir, también gracias. Jorgito Lupia, como siempre. Los muchachos de productora Carromato. Los de Carromato que están grabándola Fundamental. para poder subirla. Ya que Juan Manuel Soaje Pinto no trajo la cámara. Y, bueno, los que van a cantar también, Martín, Nico y Rodri. Así que, bueno, ellos, muchas gracias. Un aplauso para ellos. Sí, un placer. Bueno, acá está la presentación de hoy. Una presentación tipo proyecto, fíjense, tipo tesis. Eso es lo que van a ver hoy. Va a ser bastante formal, bastante para la mente, ¿no? Porque es poner sobre la mesa qué es lo que hacemos en el diario, que nosotros decimos, ya aplicamos el cuadrantismo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dimos cuenta que teníamos algo. Había que llevarlo al papel y escribirlo, formalizarlo. De eso se va a tratar la presentación de hoy. Así que, fíjense, una primera parte, un resumen, ¿sí? Ahora lo va a decir Rafita, seguramente una fundamentación de lo que estamos haciendo. No veo la pantalla, así que voy a tener que torcer. Los antecedentes, ¿por qué? ¿Por qué existe el cuadrantismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué es lo que vamos a presentar? El marco teórico, ¿sí? Fíjense que la fundamentación se va a basar incluso en la situación actual, porque nosotros lo que vamos a hacer es hablar, como dice Rafa, de lo universal y aplicado a hoy, y cómo se aplicó antes. Y por supuesto, después un intervalo, me parece que se va a acotar un poco por el tiempo que consumimos, pero aproximadamente media hora para que puedan comer. Creo que ahí los chicos del salón saben que se prepara comida para que no necesiten irse, salvo aquellos que van a fumar. Segunda etapa, después del break, 14 horas aproximadamente, después de descansar un poco, vamos a analizar una vez que nosotros decimos cuál es el estado de situación, cuál es la fundamentación de este proyecto Comunidad 2.0, como le hemos de llamar en un grupo, ¿sí? Vamos a hacer el análisis micro y macro, la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que proponen? Ustedes saben que venimos del cuestionamiento, que venimos de estos análisis de el otro, negar lo que ver que el mundo no funciona. Y nosotros dijimos, bueno, entonces hay que proponer algo. ¿Y ustedes qué traen debajo del brazo? Hay que poner algo para decir, bueno, esto es lo nuestro. Esto es lo que nosotros vamos a decir y es lo que hacemos, ¿sí? Así que, y por último, unas conclusiones. Sepan también que hay preguntas y respuestas. Nosotros les vamos a preguntar a ustedes qué piensan, ¿sí? Así que puede ir circular un micrófono, a ver qué piensan, cómo lo vieron. Así que, muchachos, no quiero consumir el micrófono. No, está bien presentado. Simplemente decirles que para nosotros es importante, es trascendente, no todos los días podemos decir cuál es nuestra forma de ver el mundo. Y hay una palabra que por ahí para los que estén acá suena familiar, que es la de cosmovisión, pero recordemos, ¿no? Cosmovisión es todo lo existente en el mundo, en el cosmos, sea real o imaginario, ¿no? A veces, en este materialismo que vivimos, creemos que la cosmovisión solamente hace referencia a las cosas que vemos en el cielo y a lo material. En realidad nosotros creemos que muchas de las cosas que nos traen tienen mucho más que ver con lo simbólico y lo imaginario, y son el combustible nuestro de cada día. Entonces, para nosotros cosmovisión es todo eso, ¿sí? Es importante hacer esa aclaración. Bien, perfecto. Bueno, como ahí acaba de aclarar Rafa, recordemos que cosmos implica un orden, una forma, ¿sí?, de conceptualizar para la mente, bien, lo que nosotros vemos en la realidad diaria. Por eso es que vienen esas frases en las cuales dicen, esto no, al final no era verdad como tal. Lo que nos damos cuenta con esto es que
siempre uno va a hacer una visión desde un sesgo. Por eso la propuesta básica de Cuadrantes, como resumen, es que se lleven una herramienta en la cual puedan filtrar a través de la mente, ya que vivimos en una época bastante mental, donde si la mente no entiende, precisamente se generan cambios en el comportamiento de cada individuo, de cada sociedad, y no saben por qué hacen lo que hacen. La idea de Cuadrantes también es tener esa herramienta a mano, tener la capacidad de poder filtrar lo que sucede en el cosmos, como hacia afuera, en lo macro, como en nuestro propio cosmos, hacia adentro. ¿El resumen, muchachos? No. Bueno, me toca a mí. Van a ver que hay un loguito por ahí que... No tenía, haces una cosa Yo no, tenía, interna. no podía, no. tenías. Mercurio, Urano, cuadratura, Urano. Esa es la definición de cuadrantismo. No la vamos a leer, ya la conocen. Es como una especie de síntesis de lo que es el cuadrantismo, en términos muy generales, pero que, por supuesto, da respuesta o intenta dar respuesta a estos universales desde el individuo, como decía el Doc, en sus 4 cuadrantes, teniendo en cuenta los 4, hay gente que no considera los 4, nosotros decimos los 4, ¿sí? El cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, hay gente que el espíritu lo mezcla con el alma. Es más, nosotros decimos, ¿qué es? Tenemos que definir las cosas para decir, miren, esto es lo que nosotros pensamos. Alguien puede no acordar incluso, y puede estar de acuerdo con 2 cuadrantes y no con 3, o con, no, yo estoy de acuerdo con tu definición de otras 4, pero son de otra manera. Eso está muy bien. Y nosotros lo que decimos es, nosotros proponemos la nuestra. Y sobre eso, la asociación inmediata a los universales. ¿Sí? Que no es que nosotros decimos que es lo mejor, que es lo que nos gustaría, es lo que es. Y ahí aparece ver las cosas como son. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Bueno, existe la política, existe la religión, existe la ciencia y existe la economía. Y eso lo podemos abordar. Que después se hayan apropiado, que lo hayan institucionalizado y que las instituciones esas generen en la sociedad determinada, ¿sí? Sociedad o comunidad X, que nosotros debemos denominar masa, ¿sí? Vamos a ver que lo vamos a denominar masa eso, cuando hay desorientación. Eso es otra discusión. Lo que nosotros decimos es, esto existe, ¿qué hacemos con esto? Si nosotros negamos esto, el otro impone su cosmovisión, que es hasta donde venimos hasta hoy. Venimos discutiendo cosmovisión y cosmología y cosmogonía porque el otro la impuso. Porque el otro lo que hizo fue dar respuesta a todas esas variables y puso su idea. Y nosotros decimos, lugar que no ocupa usted, lugar que alguien está, el espacio está cubierto, no hay vacío en esta obra. ¿No? ¿Vieron cuando se generan esas capas? ¡Pac! Enseguida hay que ocuparlo. Así que, nada, esa es la presentación. Perdón, Dani, quería agregar a esa frase que mencionaste. En la biología, hay una máxima en la biología que dice, la naturaleza le tiene horror al vacío. Horror le tiene. No puede quedar nada en un vacío. Entonces, fíjense, dije nada en el vacío. No es lo mismo la nada que el vacío. Eso es importante tener en cuenta, porque precisamente se va a dar un comportamiento en el cual si uno no responde las cuestiones diarias, vamos a ponerlo en lo más básico, en lo diario, alguien va a responder por vos. Incluso se corre el riesgo en el cual responderte, que alguien, el otro, el paradigma reinante, responda a una pregunta que no te hiciste, ya te está dando una preconcepción de algo. Al momento en que uno enfrente ese fenómeno y encuentre ya una definición previa, la mente automáticamente lo va a asignar en eso y no va a haber otra explicación a las cuestiones. Incluso hasta cuando el fenómeno no se explica bajo esa definición. ¿Por qué? Porque no puede quedar algo vacío. Es algo innato que se lleva. Ese es otro universal que uno detecta. Bueno, como fundamentación, es importante mencionar que nosotros quizá estemos de acuerdo con muchos en un posible diagnóstico que más adelante lo vamos a explicar. Quizá no estamos de acuerdo en los motivos por el cual creemos que vivimos en una sociedad disfuncional. Y ustedes saben que cada disciplina tiene como un concepto estrella, ¿no? Que todo el mundo le gusta decir y a veces explica poco.
Y el de la sociología, que es la rama en la que yo vengo, no nos hemos presentado, pero el diseño del LOLE habla por sí mismo, el diseñador. En mi caso, bueno, yo vengo de este lado, ¿no? Del lado de la sociología. Se habla mucho de anomia, una palabra que uno aprende en la televisión y repiten anomia, y es una palabra linda, fácil de recordar, pero desde mi punto de vista poco explicada o mal explicada. Claro, por eso es importante hacer la diferencia entre lo que es una sociedad funcional y una sociedad disfuncional. Puede haber sociedades funcionales que a mí no me gusten y sin embargo son funcionales, y obviamente puede haber sociedades disfuncionales que haya quienes quieran que sea disfuncional. Quédense con la palabra función, que lo vamos a definir en la segunda parte. Les prometemos que hay relativamente poco texto, vamos a tener unas partes más audiovisuales y más de gráfico, pero en algunos momentos es lo que hay. Las sociedades disfuncionales, ¿no? Fíjense que la disfuncionalidad aparece cuando se pierde el marco referencial, cuando la moral no es compartida e internalizada por los integrantes de la sociedad. En ese contexto no hay justicia posible ni instituciones sólidas. Es en un momento, como dice el tango Cambalache, donde da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón, da lo mismo el que labura o el que vive de los otros. Eso sucede cuando efectivamente hay anomia, ¿sí? Ese es el concepto de anomia. Es una sociedad disfuncional, pero la anomia tiene corto tiempo. La anomia no se puede mantener en el tiempo. No hay sociedad que aguante vivir muchos años en anomia, ¿sí? La anomia como tal es un concepto que refiere a la ausencia de normas, evidentemente. Es una situación que se identifica en la mínima expresión social. Cuando esto llega a las familias, ¿sí? Y esto es una charla de todos los días, y el pibe, qué sé yo, me está con la tablet todo el día, bueno, y antes quizás en otras sociedades que nosotros podemos decir, che, por ahí no me gustaba tanto lo que sucedía, pero esas cosas no se discutían. Las cosas estaban bien o las cosas estaban mal. Se actuaba con honor o se actuaba en dishonor. ¿Eras buen ciudadano o eras mal ciudadano? ¿Sí? Entonces es importante que primero identifiquemos esto. ¿Por qué? Porque la anomia puede ser algo espontáneo, como en el caso que vamos a ver más adelante en antecedentes. Suele suceder, ¿no? Ustedes piensen, grandes masas inmigratorias o procesos de balcanización o la muerte de una figura carismática muy importante, de un rey. Eso puede generar esto, ¿sí? Pero también consideren que la anomia puede ser buscada. Si yo quiero disolver el tejido de una sociedad, voy a querer generar una situación anómica. Pero yo sé de antemano que eso no puede sobrevivir, no se puede vivir en anomia, ¿sí? Eso es un estallido, dura unos meses, unos años y luego se impone otra cosa. Es decir, la anomia es un campo fértil para que otros impongan sus cosmovisiones. Casi les diría que es un paso obligado. Una sociedad funcional, por su parte, la funcionalidad de una sociedad no contempla un juicio moral. Para que una sociedad sea funcional, debe contar con una moral, una referencia de bien y mal que esté plasmada en instituciones reales o implícitas. La última parte de la sociedad es cuando encarna en una institución, cuando a vos te juzgan en un edificio. Eso significa que hay una cosmovisión que se impuso y hay instituciones que funcionan. Después discutiremos si nosotros moralmente estamos de acuerdo o no con esa sociedad que funciona. La Unión Soviética funcionaba como un relojito. Nadie tenía ninguna duda de lo correcto o lo incorrecto. La China de hoy, créanme que no tienen muchas dudas respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en principio me parece que esto era muy importante. Diferenciar sociedad funcional de sociedad disfuncional y ese momento de la anomia que desde mi punto de vista, como les decía, puede ser espontáneo o bien puede ser algo generado. Bueno, fíjense que en esta filmina partimos de una cuestión de, tomando lo que Rafa acaba de explicar, teniendo a la anomia, yo lo voy a llevar para el campo en el cual arquetípicamente me desempeño, que es como médico. Un médico hace, frente a la consulta de un síntoma, un diagnóstico. Este es el punto, hacer un diagnóstico de la situación comprendiendo lo que recién acabamos de charlar y Rafa también expuso, a la anomia como tal, en lo macro, en una sociedad, como un síntoma.
Ahora ustedes llévenlo a una cuestión personal de cada uno. Voy al médico porque tengo un síntoma, algo estoy expresando, pero que no puede durar para siempre. No debe durar para siempre. Bien, entonces dijimos, partiendo desde aquí hacemos un diagnóstico de la situación. Fíjense que precisamente decimos situación preanómica provocada por la falta de individuos orientados. Por lo tanto, como bien Dani acaba de comentar en la presentación, Quique, estar en una... te interrumpo porque Quique va a dar vuelta. Ahí tenés un lugar, Quique. Sentate. Mirá quién Bienvenido, llegó. Quique. Bienvenido, Quique. No lo vi desde acá. Bueno, necesitaste orientación, Quique, ¿viste? Es así. Bien. Ahí está el tema, ¿no? Dijimos, vamos a ponerlo de una forma bien sintética, en un cuadro, diciendo, partimos de una situación o persona, como ejemplo Quique Romero, que estaba desorientado hasta que encontró la guía, en donde en un micro, una persona como tal, como implica la etimología de la palabra persona, es una máscara, es un rostro, nada más. No es la esencia del sujeto. Y su contrapartida, estando orientado, se forma un individuo. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en lo micro como en lo macro, una persona es simplemente alguien que le dicen ¿qué función cumple? Pero ni siquiera se hizo esa pregunta. No tiene esa orientación. Dice, ¿dónde está mi lugar? No, tu lugar es ahí, punto. No lo encontró por sí mismo. Bien, ahora imagínenselo en un macro, en una sociedad, en un pueblo, en una nación. Se genera una masa como tal, después vamos a ver una imagen ilustrativa, en el cual se da de que no hay un rostro definido, es masa. Fíjense, desde el punto de vista culinario, cuando uno dice a preparar la masa, ¿qué es la masa? ¿Ya tiene forma? ¿Ya tiene? No, uno le tiene que ir dando, porque no puede quedar siendo masa. Si no, no va a ser ni pizza, ni torta, ni nada de lo que a la pastelería o la cuestión culinaria compensa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fíjense que estamos tomando diferentes ejemplos en los cuales estos elementos que estamos poniendo sobre la mesa, sintetizados en un cuadro, nos da la pauta de que estamos siempre expuestos e interactuando con estos universales. El tema es darnos cuenta cómo actuar frente a ellos. El tema de la función. Ahora, si vamos a la cuestión de en lo micro, un yo orientado, ya no estamos hablando de una persona, ya no hablamos solamente de una máscara, de un rostro, que a la larga después uno lo olvida, sino hablamos de un individuo, alguien que se orienta tomando los elementos que lo rodean y comprendiendo los elementos internos y encontrando su lugar en la sociedad, en el pueblo, en la nación que habite. Pero eso, vamos a decirlo en un término ideal, sería en una comunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad y una masa? Ya la comunidad se maneja en un estado saliendo de esa anomia, ya pasó ese proceso, esos síntomas ya pasaron. Entonces cada uno empieza a saber dónde se tiene que sentar, cuál es la función que ocupa. Recuerden esa palabra como dijo Dani. Bien, la siguiente. Entonces, claro, vamos a decirlo, vamos a representarlo de forma esquemática. Perdón, de forma figurativa. Nosotros hacíamos el chiste, déjame, porque si no el doc... El bostero. Denle ese. un canal. Un canal para el doc. Hacemos un chiste y el Lore, ¿qué decía Lore? Tiralo vos. Porque... No, que este es un bostero. Bostero. Es No, obvio. no tiene camiseta de tiene. Boca, no. ¿Por qué? Y después el Rafa, obviamente. ¿Cuántos Rafa, hinchas de Boca hay acá? A ver, levanten la mano. No tiren cosas, por favor. no tiene- No tienen cosas. Pero ¿por qué decís? Y vos decís, está todo bien. Y eso no es malo o bueno. ¿Sí? Es comprender que existe eso y todos saben, y nosotros vamos a decir, vamos a hacerlo emerger y vamos a clasificarlo. Todos decimos esto. Todos lo sabemos. Bueno, ya está el chiste, ¿no? Eso se sabe en el inconsciente porque estamos hablando en Argentina, ¿no? Más bostero que, etcétera, ¿no? Y siempre hay un chiste de una masa. Y hay que comprender eso. Eso es lo que a nosotros nos gusta.
No decir, ay, ves, no, no se trata de la moralina, sino de la comprensión de por qué sucede eso. ¿Por qué decimos, como dice Lole, un bostero? Ahora, del otro lado, el Rafa va a explicar esto, ¿no, Rafa? Claro, porque esa figura, obviamente, la habrán visto en muchas películas, libros, series, es la del verdugo. Fíjense que es una tradición que el verdugo esté sin rostro, porque quien ejecuta la pena no es nadie y al mismo tiempo son todos. De hecho, esto es algo que sucede en la actualidad. En Estados Unidos, dependiendo el método que se utilice, si es la silla eléctrica hay más de una palanca y si es la inyección letal también hay más de una y nadie sabe, siempre son 3 o 4 los oficiales y nadie es el responsable porque todos lo somos. La sociedad te está ejecutando. Por eso, en este caso, lo importante es que ambos tienen el rostro tapado. Se perdió la identidad. Sí, se perdió la orientación. Ya no soy un individuo, soy una persona. Una persona. No, hay un detalle, si nos metemos en lo que le dicen el mundo Boca, que es a esa hinchada se le dice el jugador número 12. Como si fuesen todos una sola gran cosa, una masa. Una masa, eso, sin forma, sin cara. Sin forma, sin rostro. Por eso el chiste este es, a la izquierda ven a un sujeto con la cara tapada. Y está sosteniendo algo en el cual está ejecutando una acción que ya sabemos nosotros culturalmente de que ahí pasó algo. Y no es seguramente el único que está ahí haciendo el acto de violencia, de bronca, etc. No está ni siquiera sabiendo por qué lo está haciendo. Simplemente actúa, se deja llevar. Entonces, ahí Rafa recién explica la cuestión, por ejemplo, de la ejecución. Nadie sabe quién es el que baja esa palanca. Está tapado. El pentotal sódico, no, nadie sabe quién lo bajó. Pero alguien lo bajó. No, pero él está libre. ¿Por qué? Porque porta una máscara. No es esa persona. Incluso en épocas donde el verdugo ejecutaba de un hachazo, nadie sabía quién era. Era el verdugo. Y el bostero es lo mismo. Después uno ve la réplica en los medios de comunicación. ¿Y a quién se lo adjudican? Por ejemplo, tomando el caso de Boca, como dice Lole, a la 12, a la hinchada. Entonces vemos la interactuación entre el sujeto que ejecuta algo que no sabe por qué está totalmente desorientado y se deja llevar por una corriente. Y que después es visto por los demás. Y si alguno fue a la cancha de Boca alguna vez, los muchachos están poseídos. Poseídos. Cuando empiezan a saltar, no es que late, pero algo pasa ahí con los chiflidos, con los gritos, el lugar es muy cerrado y el que fue a la cancha de Boca es una sola gran cosa esto que opera y no saben qué realmente están haciendo, quién está haciendo lo que están haciendo. Bien. Entonces dijimos, bueno, figurativamente, ¿qué diferencia habría entre una persona, un yo desorientado y un yo orientado? Y decidimos tomar estas imágenes. ¿Por qué? Hay una representación en la cual vemos, tomando la figura masculina y la figura femenina, en el cual se ve una posición totalmente diferente. Fíjense en la cuestión de las formas, ¿sí? Donde podemos decir... Alejandro Magno. Alejandro Magno. A la izquierda. ¿Y a la derecha, Rafa? ¿Quién es? Elena de Troya. Elena de Troya. Y uno dice, ¿pero pudieron haber tomado otras? Sí, pudimos haber tomado otras. La idea acá de Cuadrante es ver que todos los elementos que nos rodean, culturales, fíjense dónde estamos, ¿no? Se llama el tanque cultural este lugar, nos dan un montón de elementos en los cuales podemos vislumbrar estas cuestiones. Entonces, si vemos que ese sujeto, ese yo orientado, ese individuo, no está detrás de una máscara, no está detrás de una persona y nada más. Es un sujeto individualizado. Sabe quién es, sabe qué le corresponde dentro de la comunidad que habite. Entonces puede ejecutar un juicio propio, a diferencia del otro que no sabe por qué ejecuta lo que está ejecutando. Hay que decir algo ahí. Porque recuerden, sobre todo Rafa, el mito, este muchacho es el mega conquistador, ¿no? De enfrente él se encuentra con el famoso Diógenes, que era el otro liberado del que no necesitaba nada, y esas eran dos maneras. ¿Y este muchacho qué produjo?
Una tragedia, ¿no? ¿Qué produjo Helena de Troya? Porque era que se dejaba valer por sí misma. ¿Cómo osás, oh mujer, hacerte valer por sí misma? Y después vemos, no se trata de esta discusión moral acá. Y sin embargo, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Cuando aparecen los individuos, no pasan desapercibidos. Se produce una tragedia o algo se produce en el ambiente. No hay manera de que pasen así como que no pasa nada. Por eso no siempre se hace el chiste de citen un avatar, sea varón o mujer, y ver qué pasa. Citen un avatar, Cristo, un avatar, Landucci. Le mandamos un abrazo grande a Landucci. Era para la cámara esa, ¿eh? Citen un avatar, ¿y qué pasa? Se explota todo. Es decir, Perón. Y explota, algo pasa. Cita un avatar, después podés no estar de acuerdo, no estamos hablando de eso, estamos diciendo que algo hizo. Puedes decir Cristina. ¿O no? No, si ustedes no son indiferentes, citen un individuo, después puede ser la antípoda, ¿eh? No les pasa desapercibido. Esa es la aclaración de estos dos. Y dimos un ejemplo de alguien que produce construcción, porque conquista, y de la otra mujer que produce disolución, porque produce las famosas tragedias, ¿no? Pero muy general estoy hablando, ni me meto en el mito, porque si no Rafa me mete un cachetazo. No, y aparte es importante, si hacen una pequeña encuesta, pregunten qué creen que sucedió con Helena de Troya, y muchos van a decir que fue secuestrada. Esa es la cultura también. Cuando fue por amor. Mismo caso de Perséfone. Bienvenidos a Sociología Mitológica. Esto en realidad era... No, pero vamos a citar otro avatar, porque si no, citen a Milei. Es Lo bien mismo, actual, ¿eh? Y en su contraparte, Villarroel. Sí, sucede también con los artistas, que vos podés, hay muchos que podés amarlos u odiarlos, pero eso es lo que dice Dani, no le podés ser indiferente cuando hay un individuo. O sea, o lo vas a amar o lo vas a odiar, pero no pasa desapercibido ese tipo de personajes. Como sí tantos otros que nacieron y murieron. Ayer fuimos a ver al Diego. Maradona, pero juega al fútbol. Juega al fútbol. Bueno, eso es ateo-materialismo, decimos nosotros. ¿Por qué decimos que ateo-materialismo? Como porque pensamos que, bueno, es una cuestión de la materia. No, si alguien produce algo en el inconsciente colectivo de la sociedad, primero lo tenés que aceptar. Si lo negás, ateo-materialismo, decimos, aunque se digan espirituales. Y eso lo vamos a decir más adelante. Vamos. Bueno, supongo que algunos pueden conocer esta imagen. Se representa de esta manera a la figura que eligió Thomas Hobbes, que fue un contractualista que hablaba justamente de la cuestión del Estado, ¿sí? De lo que significaba perder el Estado, conformar el Estado, esa frase de el lobo es el lobo del hombre, ¿sí? Claro, esto él lo definía como Leviatán. Él decía, nosotros tenemos que ceder parte de nuestra libertad para ganar comodidad y seguridad, entre otras cosas, ¿no? Fíjense, esto es la tapa del libro, ¿sí? Una de las ediciones, imagínense cuántas hay. Yo no sé si ustedes llegan a ver, pero si se hace un poco de zoom, van a ver que ese Leviatán está conformado por personas dadas vuelta. A ninguna se le ve el rostro. Y tiene a la derecha una espada y a la izquierda una antorcha. Es decir, eso es una sociedad funcional. En términos de masa, pero absolutamente funcional. Porque te ilumina y te muestra por qué te va a clavar la espada, ¿sí? Entonces es importante su contraparte con el rostro tapado, porque en el macro esto también sucede. Fíjense que esta es una imagen que nosotros sacamos también de la cultura, pero es una representación del famoso Leviatán. Van a encontrar algunas otras. A mí me gusta mucho esta, porque están todos dando la espalda. Ninguno tiene un rostro. No tuve nada que ver con la elección de esta imagen, ¿eh? Esta vez fui yo, Mentira. el que menos películas ve. Ustedes lo saben, el que ve lo directo. Siempre me retan los tres muchachos. Fui yo, dije, hay que buscar una imagen de la famosa connubio, como se dice, el matrimonio. Pero el verdadero, ¿no? Un varón y una mujer. Representados. La imagen es toda la comunidad. Es decir, varones y mujeres, varones y mujeres.
que están celebrando la famosa connubio, la integración varón y mujer, que más adelante vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la imagen. ¿Cuándo hay comunidad? Cuando hay individuos que representan esa caracterización. Por eso más adelante vamos a hablar de la diferencia entre lo que en algún directo hablamos, entre hembra, hombre, varón, mujer, sacerdotisa, héroe o heroína del otro lado, por supuesto, Dios, diosa. Fíjense cómo se comparan. Nosotros estamos diciendo acá, después de un trayecto, los muchachos contarán parte de por qué sacamos ese mito, pero lo importante es cuándo hay comunidad, cuando hay un lugar específico para cada quien. No cuando se niega a uno de los dos. Por eso el mito de Helena es, bueno, no, la secuestraron, o sea, como que no había mujer ahí, sino que era el deseo de otro, ¿no? Nosotros decimos, rescatamos la parte en que la mujer decide por sí misma por un misterio que nosotros sabemos cuál es, que es el del amor, que es un misterio, como este. Se produce acá, hay alguien, muchachos me corregirán, que era inmortal, ¿no? No, viste otra película. ¿No? ¿Quién es inmortal? ¿Qué película viste? ¿Qué película? No sé. Highlander. El no que sé. está hablando no vio la película. A ver, de ustedes, levanten la ¿Quién vio mano. la película? No, ¿Quién vio la todavía película? Se van los que no vieron la película. Se van inmediatamente. Y son muchos no, más. son O más, sea que son son todos más. como Dani Márquez. Son más. Gracias. Son más. Vamos, ¿viste? Son más que no ven la película. Así que están al horno, muchachos. Bueno, no, la primera de los libros se llama La Comunidad del Anillo y termina justamente con el retorno del rey, ¿no? Tiene que ver con esto. El viaje del héroe, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. No, pero yo estaba hablando de la mujer. ¿Cómo? Sí, pero no Es hablaba una del rey. elfa. ¿Qué son los elfos? Sí, bueno, no son inmortales. Tienen algunos problemas. Si le clavas una espada se mueren. Bueno, No se enferman, sabían de Germánica, nada más. sabían El de resto, Germánica. nada. Dale, dale. Se rieron los tres que vieron la película. ¿Qué va a hacer? Bueno, ustedes saben que lo que tiene de bueno la ciencia social es que te permite ser muy creativo. Y cuando no hay un concepto que te cierre, lo haces. Y le pones, por ejemplo, sociología mitológica y a partir de ahí empieza a existir. Yo tuve que hacer eso no solamente con el nombre de la rama de la sociología que yo creé, que como digo, si llegan a conocer otro sociólogo mitológico me lo conoce, seríamos dos en el gremio, que es el estudio de lo universal en lo cultural. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros nos enmarcamos dentro de la corriente clásica de pensamiento. Muy sintéticamente, nos diferenciamos del posmodernismo que tuvo lugar fuertemente en la segunda mitad del siglo XX, ya que el posmodernismo, por decirlo en pocas palabras, plantea que casi no tenemos ningún anclaje natural. Casi que el dato natural tiende a cero en el posmodernismo. Entonces se plantea, no sé si han escuchado, esta idea de la tabula rasa, que somos todo cultura. Si somos todo es cultura, todo es posible. Entonces podemos debatir una relación amorosa entre un adulto y un niño, porque total, no hay ningún dato natural. Nosotros nos enmarcamos en la otra corriente que cree que existen universales, que existen verdades trascendentes, ¿sí? Que por supuesto las sociedades las adaptan a su tiempo, ¿sí? Y a su región. Y otro término que tuve que inventarme es este, el de mitología política. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es la herramienta más poderosa que nos han sacado, que usan todo el tiempo, y lo loco es que nosotros la usamos inconscientemente. Si la usamos inconscientemente, hagámoslo consciente y usémosla hoy para nosotros. La mitología política, es la herramienta social de plasmación de una cosmovisión. Es la disciplina que a través del arte elabora símbolos, mitos y ritos que tienen como objetivo plasmar en la realidad una doctrina que articule los principios universales. Hacer mitología siempre es una actitud política. Yo no hago cualquier mitología. Quiero plasmar determinados símbolos que siempre estuvieron a mi disposición porque son universales y existieron siempre, los tomo y los adapto a mi época. Y quizá lo hago enfrentar a otro mito que está plasmado en una sociedad que yo juzgo como anómica, ¿sí? O no, o juzgo como funcional, pero con una moral que va en contra de mi ética. El punto es que si queremos enfrentar una cosmovisión, lo tenemos que hacer, no hay salida. Solamente es posible enfrentar una cosmovisión
a partir de una diferente. Yo no puedo decir, a mí no me gusta nada de lo que está pasando. Sí, fantástico. Pero ¿sabes qué? Así funciona. Si vos no planteás algo diferente, se impone la otra, por más sencilla que sea. Si llena todos los casilleros de las cuestiones humanas, universales, va a imponerse. Sos un mono evolucionado que flota en una piedra, que viaja por el tiempo, responde todas mis preguntas. No es que no las responde. Para nosotros mal. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina. ¿Qué hacemos? Otra. Si no, no tenemos derecho a réplica. Si no es la crítica destructiva, si no, no es nada. Si no somos nenes chiquitos quejándonos de cosas. Es momento de plantear una cosmovisión propia. De lo contrario, como les decía, se impondrá la cosmovisión que dé respuesta a todos los paradigmas universales. Si aplicamos la mitología política, ¿sí? Yo les voy a contar, acá me van a escuchar un rato, lo lamento, me van a escuchar un ratito porque les voy a contar un ejemplo histórico y para eso decidí irme muy atrás. Porque si yo le digo que desde la sociología mitológica estudio lo universal en lo cultural y les traigo un ejemplo de hace 10 días, ustedes me van a decir, no, chanta, sí, es fácil encontrar en tu propia cultura lo universal. Bueno, les propongo ir al 12 a.C. ¿Les parece mucho? Espera, Rafita, antes de que sigas, ya que estás hablando de mitología política, ¿cómo le definirías a la gente que nos está escuchando lo que es un mito? Bueno, lo iba a hacer más adelante, Doc, pero si me lo preguntás, ahora, en este momento del PowerPoint, que no sé qué corresponde, podemos decir... Vos acabás de arruinar el PowerPoint a Rafa Curá. Sí, cronológicamente no iba. El mito es una verdad encriptada. Listo, sigamos. Bien, quédense con eso. Más adelante vamos a tener más de eso. Yo pensé que era toda una mentira de la masonería. Seguro fueron los masones. Fíjense lo que hace la cultura, ¿no? Fue Quique Romero. Vos sos jesuita. Fíjense lo que hace la cultura, ¿no? Nos habla de un mitómano, es aquel que no puede parar de mentir. Y el mito es absolutamente todo lo contrario. El mito es la verdad que permanece por fuera del tiempo. La cultura hace desastres y después tenemos que venir a invierte todo. enmendar. Sabemos que invierte todo. Muy bien, como les decía, el contexto histórico. Vamos muy para atrás. Siglo XII a.C., región de lo que hoy conocemos como Grecia, ¿sí? Hasta ese momento funcionaba la civilización micénica, que se considera que fue la primera civilización avanzada de lo que, repito, hoy conocemos como griegos. Bueno, en este momento se da el derrumbe de esa civilización. Hay diferentes teorías, pero vamos a quedarnos con que hay invasiones de pueblos helénicos del norte. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les decía que la anomia podía ser espontánea o podía ser generada? En este caso, les voy a hablar de un periodo anómico muy prolongado en el tiempo que fue espontáneo. ¿Por qué? Porque había un sistema monárquico muy fuerte que por diferentes motivos se desarmó. Entonces, como decimos acá, era un gaucho de cada pueblo. Es lógico que exista en ese momento una situación anómica, ¿sí? Se generó la desintegración de la estructura político y económica. Eso nos habla de una revolución, ¿sí? Cuando vemos que hay algo que cambia estructuralmente la matriz socioeconómica y sociocultural de una región, podemos hablar de una situación revolucionaria. Se daba la convivencia de estos nuevos líderes tribales que obviamente lo que hacen al principio, como sucede siempre, sucedió en nuestro país también, es dividirse las tierras fértiles, eso es lo primero que sucede, otro universal. Y eso generó, lógicamente, estos líderes tribales, al principio eran una aristocracia hereditaria y se instituyeron como agentes de actividad judicial. ¿Por qué? Porque si no tenemos rey, no tenemos instituciones firmes y vivimos en una sociedad muy gelatinosa, como se le suele decir en sociología, tenemos que tener alguna regla. ¿Y quién va a dirimir nuestras disputas intrafamiliares o quizá con otros? Bueno, asumieron los más ricos en una suerte de plutocracia, otra universal que también suele suceder. Y como podemos analizar este tema, también podemos hacer la proyección de qué pasa si extendemos eso en el tiempo, si hay una aristocracia hereditaria. Eso tiende a la corrupción, tiende a la degeneración, en que la aristocracia rápidamente se transforme en oligarquía. No había un garante de la justicia, había una cohesión social débil, porque no había una religión unificada. Eso significa que no había una moral, no había reglas del juego. El jefe tribal imponía estas, el otro imponía estas otras, entonces estaba, como digo, la cohesión social era muy débil.
definitivamente la aristocracia termina transformándose en oligarquía. Imagínense que este es un proceso que va desde el siglo XII a.C. al siglo VII a.C., donde aparece nuestro amigo, que vamos a ver a continuación, que yo lo cito mucho. Pero lo que empezó a suceder es que está todo bien mientras haya tierras fértiles. El problema sucede cuando se empiezan a acabar las tierras fértiles y empieza a haber hambre y empobrecimiento. No sé si les suena algo de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de 1200 a.C., ¿sí? Y empezó a haber un descontento generalizado, obviamente, entre los pequeños propietarios, los asalariados y los artesanos. En este contexto nace nuestro héroe, el querido Hesíodo, y ahora les voy a hablar específicamente de su biografía, porque les quiero hablar de individuos también. Y Hesíodo, desde mi punto de vista, cambió la historia del mundo para siempre. Probablemente el texto que les voy a comentar hoy sea, quizá después de la Biblia, o no lo sé, el texto más importante de la historia de Occidente. Y les voy a decir por qué. Siglo VII a.C., ¿sí? Conocido como época arcaica, surge la obra de este hombre llamado Hesíodo, que fue contemporáneo a otro muchacho más conocido que se llamaba Homero. ¿Sí? Homero, el poeta, el que se le atribuye la Ilíada, ¿sí? Y la Odisea, que es el retorno de Ulises a su casa, con lo que completa el viaje del héroe, ¿no? Que muchas veces no se lo menciona. Muy bien, la diferencia es que Homero miraba al pasado y es el gran poeta, el encargado de decir, Aquiles, el gran héroe, y Ulises estaban haciendo mitología política. En ese momento se precisaba una cohesión social, entonces Homero empezó a escribir para atrás. La mitología griega se escribe mirando para atrás, muchos siglos para atrás. Ustedes piensen que el siglo XII a.C. se dice, estos, que yo no me llevo muy bien con estos que son historiadores materialistas del pasado mitológico, estos muchachos que quieren ir a buscar dónde estaba Troya. Encontré, acá se sentó Alejandro y acá estaba París y acá estaba... Bueno, destruyen el mito haciendo eso, ¿no? Pero más o menos está fechada la guerra de Troya en el siglo XII a.C. y se dice justamente que ahí termina la edad de bronce. Fíjense esta ridiculez, así como se las digo, se cuenta. ¿Por qué se llamaba edad de bronce? Porque el material que usaban para construir cosas en ese momento era bronce. Y luego que vino la edad de hierro, claro, sí, porque se utilizaba el hierro para construir. O sea, fíjense el materialismo impresionante cuando, obviamente, esos elementos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, hacen referencia a cuestiones alquímicas. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Pero acá no quieren decir que es porque trabajaban cosas de bronce. Bueno, entonces en este periodo, como le decía, Hesíodo miraba hacia el presente y hacia el futuro y quería establecer una construcción comunitaria. Fue el primer cuadrantista. Se establecen los cimientos de una civilización que vivió hasta la época de Alejandro Magno y, creo yo, hasta nuestros días. Esta región se llamaba Beocia y tenía una memoria cultural de mitos y leyendas. Esto es muy importante. Tenía decadencia económica, pero tenía memoria de mito. ¿Vieron cuando se habla que Argentina tiene memoria industrial? Eso no está alojado en los cerebros. Llámenle noósfera, llámenle inconsciente colectivo. La memoria de los pueblos queda y trasciende. Algunos dicen que viene por la sangre, por los genes, por donde ustedes quieran. Nacemos en este suelo, hay memoria industrial. Bueno, en la Beocia de ese momento era un terreno fértil para que surja esto porque tenían memoria cultural y de mitos. Estaban en la mala, sí, estaban en una crisis, pero se podían agarrar de eso. Él hereda una porción de tierra junto con su hermano Perses, ¿sí? De su padre. ¿Qué pasa? Lo que les estaba contando. Había una oligarquía corrupta. Perses, ¿qué dice? Soborna, acomoda al juez y le toca una porción más grande de tierra. ¿Le suena? 700 a.C. Obviamente Hesíodo, ¿qué hace? Se resiente ante la justicia corrupta de su época. ¿Y qué hace? Dice, esto no es la justicia. Yo voy a invocar el universal de la justicia con mayúscula. Porque está a disposición de Hesíodo y está a disposición nuestro. Porque es, como les digo, algo que no cambia. Los universales son los que no pasan de moda. No es que lo clásico es lo viejo. Lo clásico es lo que está por fuera del deterioro del tiempo y lo que no pasa de moda. El amor es el mismo hoy y hace 2700 años. La manera que tenemos de expresar amor es lo que cambia, pero el amor es la misma. La justicia es la misma. El honor es el mismo. ¿Alguna vez de ustedes
dijo esto no es justo y, ¿no? ¿Sí o no? Todo el tiempo casi. ¿De dónde sacan que es justo o no? Si no hay una cosmovisión de la que ustedes hablen y sepan cuál es, ¿qué es justo y qué no? Y no estoy hablando de posmodernismo, estoy diciendo que eso no exista, porque la conclusión de alguno es, como no sé, entonces no existe. No, ahí está la diferencia entre darse cuenta de que eso, cuando aparece esta injusticia para todos, buscar donde sí, sobre la positiva, pero como siempre nos tendemos a hacia la disolución, decimos entonces no existe. Y la palabra no existe, sabemos muy bien que la usamos mucho todos, la hemos usado. No, esto no existe, ¿no? El 2020, atrás, ya, no existe. Eso hay que prestar atención. Dale, Rafita, dale, ¿por qué? Bien, entonces él se transformó en un mitólogo político. Como yo les digo, utilizó la mitología de manera política para cambiar su realidad, para transformar una sociedad anómica en una sociedad funcional y además en una comunidad. Entonces, lo primero que tuvo que hacer es un diagnóstico preciso y realista, no romántico. Nada, a mí me encantaría que en el 2020 no me hubiesen... Pero pasó, macho, pero pasó. Entonces, si uno no tiene una mirada realista, no puede accionar como corresponde. Entonces él se podría haber quedado muy resentido con su hermano y pensar, no, mi hermano es una basura. Y dijo, no, mi hermano es un fruto de la moral establecida. Es una persona que vive funcionalmente en esa sociedad. Luego dijo, hay una desorientación general originada por el individualismo que caracteriza la vida de los campesinos. También fue el primer marxista. Él dijo, si estamos disgregados, y no le quiero decir no tenemos conciencia de clase porque no lo dijo de esa manera, pero claramente había una relación entre esa desorientación y la profesión de cada uno solo en su hectárea laburando el suelo. Es decir, que los principios de trabajo y de justicia, que son los que va a imponer en la nueva cosmovisión, surgen de su biografía y eso habla del individuo también. Somos nuestras historias. Estamos atravesados por nuestras historias, por nuestros dolores, por nuestras anécdotas, por nuestras traiciones, por nuestros amores. Estamos atravesados. Y Hesíodo es un gran ejemplo de esto. Él escribió 2 textos. La Teogonía, donde dijo, está todo muy lindo, pero ahora voy a organizar el gobierno de otra manera. Y empezó a designar ministros. Puso un presidente, un monarca, y empezó a distribuir, hizo la gran burocracia estatal. ¿Qué dijo? Es una genealogía divina, por supuesto, ordenada y jerarquizada, que justifica el marco normativo de la cosmovisión que quiere plasmar. Ordena el caos. Es decir, él se daba cuenta que no podía ser mi palabra contra la tuya. Porque si es mi palabra contra la tuya, es el que maneja mejor la espada. Entonces apela a un garante superior, que es la justicia, pero con una estética mitológica que nosotros miramos para atrás y decimos, miren qué supersticiosos que eran, y nos sacaban años de ventaja. Porque hoy que estamos tan desprovistos de todas estas estéticas mitológicas, no podemos apelar, gracias a los masones, igualdad, fraternidad, está todo muy lindo, pero si vos le pones cara de un barbudo que te tira rayos, es mejor, en términos de eficiencia. Entonces apela justamente a esa justicia superior. Él precisaba que tenga espíritu organizador, él tenía una voluntad moralizante, él tenía una conciencia magisterial, me siento identificado, era un maestra ciruela también, no le bastaba con saberlo, él quería explicarlo, quería hacer marcos teóricos, ¿sí? Eso es conciencia magisterial. Y en la poesía didascálida significa didáctica. En la pedagogía uno tiene que tener esta cuestión didáctica, no sé si le estamos teniendo nosotros, espero que sí. Bueno, ¿qué hace? Como les decía, pone a Zeus en el trono olímpico al recuperar sus características principales. Y esto es muy interesante. Las fuerzas universales siempre estuvieron ahí, pero él, ¿qué precisaba en aquel momento? Inteligencia, fuerza y justicia equitativa. ¿Y cuál era el dios que cumplía estas 3 características? Zeus. Esto es la mitología política. Identificar eso y decir, yo voy a justificar por qué Zeus es el monarca divino y todos tenemos que obrar según la moral que nos baja Zeus de los cielos. ¿Qué hizo? El justicialismo hesiódico de tercera posición. Si yo les digo justicialismo, a algunos les va a picar la cabeza, otros van a aplaudir, lo que sea. Pero esto es justicialismo.
Porque el justicialismo es algo universal, que las sociedades lo van actualizando y dicen, che, nosotros también somos justicialistas y nosotros también. ¿A qué están apelando? A ese universal. Integró una visión aristocrática con la popular, porque él venía del pueblo. Eso es alquimia pura, por eso se habla de tercera posición. Él logró hacer eso en su justicialismo. Entonces trajo a la justicia y la divinidad de Zeus dejó sin laburo a la burocracia de los oligarcas. ¿Por qué? Porque yo ya no precisaba ir con el jerarca para que me diga si era justo o injusto. Nos guiábamos según la voluntad de Zeus. Entonces, cerró un chanchullo de la casta, podríamos decir, ¿no? Afuera. Estableció para los seres humanos la ley de respeto a la justicia, no es casual que esté con mayúscula, acorde a la naturaleza inteligente de la humanidad y castiga la violación a los derechos de los individuos. Y en el trabajo, él encontró el valor para expresarlo. ¿Cómo se explica esto? Ok, quiero ser justo. ¿Cómo lo hago? Trabaje. Si nosotros trabajamos con justicia, viviremos según la norma de Zeus. De esa manera, logró reorganizar una sociedad que estaba absolutamente disgregada. Él proponía trabajar con justicia. Y para todo esto, no lo hizo con las armas, lo hizo con la pluma. Fue un poeta, un mitólogo político, logró hacer esto a través de la mitología, y nosotros creemos que la mitología son cuentos, ¿sí? Fíjense la herramienta que nos estamos perdiendo. Bien, Rafa. Ese es el antecedente. Buscamos un antecedente lejano, porque si traemos uno cercano, como decía Rafael, pero vos estás condicionado por la cultura, y nos fuimos, fíjense. Vemos ese antecedente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a plantear algo que, como todo proyecto, como se arma, se busca ver si alguien lo hizo antes. Y nosotros vamos a decir, vamos a encontrar, porque decimos que eso se hizo siempre. Porque la palabra justicia, amor, valor, las conocen. El tema es dónde están ubicadas. ¿Qué carga tiene? Eso es lo que siempre digo yo cuando hago un directo en mi canal. Quien lo sabe, fíjense que decimos justicialismo, es bájenle el drama a la palabra y apropiésela. Porque si no, y eso también pasa cuando hablamos de germánica, ¿o no? Un diagnóstico es una sentencia. Bájenle el drama a la palabra. Para eso apropiese de la palabra, de la herramienta. Por eso decimos, cuando usted cita algo, fíjense, algo se mueve interno, que si usted lo tiene, y eso es lo que nosotros decimos, lo que hace la gente, o la sociedad, o el enemigo que disputa como visión con nosotros, o el rival, es ponerle tapasignos para que no las uses. ¿No saben lo que nos costó? Y eso obviamente, tratar de usar palabras que no, para que ¿viste? Tuvimos, sepan, un montón de reuniones, bifes y flores, como decimos. Si no siempre. nos peleamos, esta vez no nos peleamos. Para ver qué, no, esta no, porque se parece mucho a este, entonces nos van a decir que somos aquello, no, esta tampoco, porque fíjense cómo tratamos de buscar palabras, porque tienen tanta carga, tanta tapasigno, como decimos. Yo me voy a parar un poquito acá. Antes de eso, Dani, Sí. cerrando con eso, ¿saben qué es lo frustrante de lo que dice Dani? Aunque hagamos esto, mañana van a decir los cuadrantes son hesiodistas. ¿Sí? Porque ese es el ateísmo del individuo. No entienden que nos sentimos afines a alguien que tiene una cosmovisión afín. Entonces, ¿qué hacen? Te diluyen con otro individuo. Eso habla de ellos. Ellos se diluyen, nosotros no. Ustedes saben que este es el carruaje de Gurdjieff. Es el primer directo de Cuadrantes en el canal de YouTube. Y nosotros lo debemos de resignificar. Fíjense, tomamos a alguien de otro y le pusimos nuestros signos. Nuestra manera de verlo, de observarlo, de interpretarlo. ¿Sí? Y obviamente, quien ha visto los directos, esto es sencillo. Todo el armazón es el cuerpo. ¿Sí? Hemos estado con Verónica, que allá está, Ver, un abrazo. Y hemos estado en el directo explicando. Tenemos el alma, la potencia. ¿No se dice en física caballos vapor, no? Y esa es la energía, ¿no? Joule sobre segundo. La energía, potencia Joule sobre segundo en física. Si quería hablamos un rato de eso. Muy interesante. Eso es la energía, es la potencia, eso es el alma, es la energía que está en tránsito. El tema es para dónde se orienta, es lo que siempre decimos, ¿a dónde va? ¿Quién la conduce? ¿Hacia dónde se dirige esa potencia? ¿A dónde mira tu alma? ¿Al infernos, al cielo? ¿Dónde mira? ¿A qué orientación? ¿Quién la dirige? ¿Qué espíritu la dirige?
¿Quién dice a dónde hay que ir? Y obviamente, por ejemplo, este es el conductor, por supuesto. Nosotros acá estamos haciendo un evento para este. ¿Sí? Porque también este tiene que saber, más allá de que le diga, ¿qué pasa si él no sabe el recorrido? ¿Qué pasa cuando uno se sube a un taxi o a un Uber, etcétera? ¿Tiene que saber o no? Por eso hay que darle herramientas al conductor para que sepa a dónde hay que ir. ¿Quién dice dónde? La voluntad del Espíritu. Y se dirige, ¿sí?, con los cuadrantes integrados hacia el lugar. Pero si yo no tengo energía, si yo no tengo potencia, no voy a ningún lado. ¿Dónde está? El tipo va a ser así, el caballo no sale. No tengo alma. Eso es lo que... Ánimo. El ánima. El ánimo. De ahí viene la palabra. Por eso nosotros decimos, ojo, que hay mucha gente que llama el alma el espíritu. Y nosotros decimos, no lo confunda, se lo está diciendo el universal. 736 kilowatts, un caballo de vapor. Se lo dice, ¿dónde lo encontré? Miren, lo encontré en física, Tal es universal que lo encontramos ahí. Y lo vamos a ver hoy en una definición de matemática. Que ustedes la vieron, porque todos fuimos a la escuela. No se vayan en la parte de matemática, le digo por favor. Pero ya está, no quiero extenderme acá porque esto ya lo conocemos. Los cuadrantes de los elementos. Acá, ¿qué quisimos hacer? Mostrar que ese universal existe y lo ven todo el tiempo. Existen los cuadrantes. Y lo podemos asociar. Fíjense el cuerpo y la tierra. Perdón, estaba aprendiendo cualquiera. La mente, el aire. Esto es en astrología, ¿no? Sabremos. Hay signos, como se dice, de tierra, signos de aire. Y hablamos de la mente, el aire, ¿no? Y está asociado, en la astrología se hace. Son disciplinas antiguas muy importantes para quien comprenda de lo que se está hablando. Por supuesto, el alma, fíjense, el agua, ¿sí? Y el espíritu, el fuego. Entonces, ¿qué buscamos nosotros acá? Decirles, miren, no nos estamos inventando nada nosotros. Lo que hicimos es ver que lo hacíamos, que nosotros lo encontramos en todos lados y lo ordenamos. Mire, esto está acá, está en el carruaje. Después vamos a ver un Fórmula 1, vamos a encontrar ahí, un carruaje. Digo, porque para agarrarle, fíjense, tal es que pusimos que dijimos, vamos a agarrar lo que pasa en la época, ¿no? Hay un tal Franco corriendo y está todo el mundo. Bueno, eso es apropiarse del inconsciente colectivo moderno. ¿Doc? Bueno, vos tenés el control. Sí. Bueno, fíjense que claro, el punto es, ¿en todos lados podemos ver esto? Bueno, nos dimos cuenta que sí. La otra es, no es algo que inventamos, es algo que ya estaba, nos lo apropiamos. Bien, eso es importante por el hecho de que mencionamos los 4 cuadrantes, cuerpo, mente, alma y espíritu. Y en la diapositiva anterior, si ustedes recuerdan los elementos, bien, hay uno que es el que termina transfigurando, el término correcto sería transmutando, la interacción de los otros 3. Entonces dijimos, bueno, en el ámbito médico, el ámbito mal llamado de la salud, ¿bien? Una de las mancias, por ponerle un nombre, fíjense que Dani mencionó astrología, pero también dijo física, dentro de la ciencia, ¿sí? Vemos que esa cuestión de cuadrantes la vemos en diferentes disciplinas. Una de ellas, por ejemplo, inventada, desarrollada, teorizada, plasmada y comprobada por un médico, ¿sí?, que se le llamó la medicina germánica o la ciencia curativa germánica o directamente la germánica, no es porque sea germánica, sino porque el que lo descubre era de ese pueblo. ¿Bien? Después vemos que ese universal se replica en otros pueblos. Entonces, le viene la gran pregunta que hace la mente. ¿Quién se copió de quién? Alguien mira la hoja del compañero al lado y dice, me estoy copiando, pero le cambio un par de cosas y ya está. No, pero estás hablando de lo mismo. Entonces, en la germánica, la base de este paradigma, que es, vamos a ponerlo como tal, un paradigma médico, está basado en lo que es el desarrollo embrionario. Fíjense, en el origen del desarrollo de un microcosmos, de un sujeto que se va a desarrollar en términos del carruaje, que en la primera diapositiva es el carruaje que se va a formar. Y depende precisamente
de capas embrionarias. Es como que uno diría, bueno, está bien, está hablando de cuadrantes. A ver, mostrame una prueba de cuadrantes. No lo quise poner en este caso porque nadie, solamente un médico podría interpretar lo que vería bajo un microscopio, pero simplemente se puede ver. Bueno, ahí está el doctor Xavier y está. No quiero decir como Alfonsino, un médico a mi derecha, porque no es necesario. Pero precisamente nosotros encontramos de que eso se replica en la biología. Hay capas embrionarias, 4 capas embrionarias, las cuales van a dar los tejidos que van a conformar a todos nosotros. ¿Bien? Entonces, se podría hacer un corte microscópico de un feto en una etapa, la etapa que se llama germinal, y se verían las 3 capas primordiales y luego la 4ª que va a dar. Y de ahí salen todos los órganos. Entonces, no es algo que está inventado y ya está, es algo que se ve, se replica. El tema es que la esencia hay que percibirla. De eso consta Cuadrantes. La siguiente. Hammer era cuadrantista, no lo sabía. Espera, hago una aclaración. Hammer era cuadrantista, Hesíodo era cuadrantista. Uno de los grandes genios del siglo XX, para mí, de la historia, Carl Gustav Jung, se paró frente a un lugar parecido a este, salvo que era la Universidad de Yale, más o menos, estamos hablando de lo mismo. Estamos a la misma altura que la Universidad de Yale. En la crema de la cosmovisión más ateomaterialista de la historia de la humanidad, y el tipo les dijo, miren, el inconsciente colectivo existe, los arquetipos existen, y yo soy un científico. ¿Por qué? Porque es fenomenológico. Sucede, no me pregunten por qué, porque ¿saben qué? No me importa. ¿Por qué? Yo soy un científico, veo el patrón, lo anoto, lo caracterizo, lo aplico, predigo, funciona. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que comprendamos que estamos hablando de algo que no es yo me percibí cuadrantista, entonces el mundo tiene que ser como a mí me gusta. Es una visión realista del mundo, ¿sí? Es lo que sucede, funciona. Bueno, y fíjense, en la otra en la otra imagen a la derecha, uno lo mira y dice, esto es como antiguo, esto es como una cosa alquímica. Sí, lo es. Rafa mencionó la palabra alquimia en reiteradas oportunidades. Acá lo vemos desde el paradigma médico antiguo, griego, cuyo referente, todos lo habrán escuchado, Hipócrates. Él hablaba de los 4 humores que afectaban las 4 partes del cuerpo. En este caso, ¿qué eran? El flemático, el sanguíneo, el melancólico, el colérico. Estamos frente a el mismo universal visto desde una óptica en una época y en una psicorregión específica, la cual está atravesada por todas las cuestiones mitológicas, como Rafa bien lo explicó, en esa sociedad y en ese individuo que se desarrolla en esa sociedad. Y observa el fenómeno, no lo niega. Por eso tenemos ejemplos constantes. De hecho, en este momento se está produciendo un fenómeno. Hay 4 personas acá explicando sobre cuadrantes y paradigmas que no lo inventamos nosotros y están ustedes escuchando. Se está dando un fenómeno. Después, los demás observarán y dirán, vimos esto, vimos lo otro, se comportaron así, y empieza de nuevo ese ciclo de tratar de signar, de usar esas, como dijo Dani, las tapas signos. ¿Por qué? Porque si algo no se puede interpretar, pero se está frente al fenómeno, hay que etiquetarlo. Es algo que la mente siempre tiene que hacer. Por eso este directo es específicamente para la mente. Sigamos. Este directo. Bueno, Este directo. sí, es como un directo. Esta carta en algún momento analizamos con Priscila y nos metemos más en profundidad en esto, pero la relación era a un versículo bíblico que está en Apocalipsis y dice, después de esto vi 4 ángeles. ¿Sí? Uno sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? La cuestión es, queremos seguir reforzando esta idea de, lo podemos hablar desde la ciencia, ¿sí? O lo podemos hablar desde la mitología que tenemos nosotros, como nos hablaba Rafa, que tiene que ver con la Biblia, los que no les gustan las religiones tradicionales se van al tarot o a estas cuestiones,
pero no deja de ser algo que nos encontramos en todos lados y que no es una ocurrencia nuestra. Después, bueno, vamos a llegar a un punto donde vamos a explicar un poco mejor esta carta y esos 4 personajes, pero que quede claro que estas 4 esquinas de la Tierra está escrito en este libro, ¿sí? No es una ocurrencia de nosotros. Bueno, y vamos a los cuadrantes y los paradigmas, muchachos. ¿Arrancan ustedes dos? Vamos a arrancar. Fíjense, el Hay primer jerarquía, cuadrante. ¿no? Hay jerarquía en el orden de los... No está ordenado de esta manera porque sí. Porque la jerarquía es un tema que a nosotros nos gusta hablar mucho porque es un tabú. Y lo que es un tabú hay que hablarlo, porque por algo es un tabú. Es decir, ¿estamos de acuerdo? ¿Nos gusta el mundo como es ahora? No, ¿no? ¿Y por qué no revisamos los tabú? Porque por ahí, de lo que no hay que hablar, es de lo que hay que hablar. La jerarquía para nosotros es importante. Biológicamente, el doc puede explicar mejor que yo, hay una jerarquía. ¿Sí? Entro en un estado de shock, no se me apaga primero el cerebro que el pie. ¿Lo dije bien? Técnicamente. Sí, lo dijiste bien. Muy bien. Por eso está ordenado de esta manera. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Tiene su propia jerarquía. Por eso el ejemplo, para poner la cuestión del universal, de los 4 universales en el cuerpo, que se va formando como tal, en un embrión, ahí vemos la primigenia de todo ser biológico. ¿Sí? Uno puede hacerse la pregunta, bueno, si nos vamos formando así tan bien, ¿por qué después nos enfermamos? ¿Acaso la enfermedad es un signo de anomia? ¿Es un antes, un después? Pero bueno, acá dijimos, claro, vamos a hacer una equiparación como tal. Esto no lo vean de forma lineal, aunque a la mente le gusta verlo de forma lineal, porque va a haber una interactuación de todos estos elementos, de todos estos tierra, agua, aire, fuego, cuerpo, mente, alma, espíritu, y los paradigmas correspondientes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué implica? Implica, en lo micro, el cuerpo, un yo, en una economía como paradigma que rige el cuerpo. ¿Por qué? Cualquier biólogo, médico, alguien que esté en el ámbito relacionado a los seres vivos, va a saber que efectivamente se habla constantemente de economía, la economía de la biología. Hay una máxima en la biología que dice que la célula tiende al menor gasto energético. La célula hace costos. La célula hace costos. ¿Sí? Ya saben que hay varios que están hablando de hacer costos. ¿Por qué? Porque si no, vivimos en un estado, dale que va, sí, mandale más hidratos de carbono, mandale más proteína, mandale más grasa. Y la célula dice, bueno, pará, yo tengo acá un código en el cual tengo que ir balanceando estos elementos. ¿Sí? Bueno, fíjense, decimos, no, acá hay una cuestión de la ética de las cosas. Es decir, la ética con la cual nosotros nos desenvolvemos frente a los elementos internos y externos. En este caso yo mencioné, en el caso de una célula, la célula tiene un comportamiento ético, aunque no lo parezca como tal, porque tiene un código preimpreso. Bien, eso lo que nos va a llevar es, en el lado del cuerpo, a un estado de salud. Por eso dije antes, mal llamado ámbito de la salud. Pues siempre menciono lo mismo. ¿Por qué? Un médico, como tal, formado en una institución actual, no sabe tanto de salud, sabe de medicina, sabe del signo de la enfermedad y como tal actúa bajo un protocolo, nada más. El tema es cuando los médicos empiezan a indagar sobre las cuestiones de salud, siempre terminan yéndose a una cuestión que parece casi, digámosla, mitológica. Va hacia lo anterior, va y ve que hubo otras culturas que hablaban de la alimentación, del cuidado del cuerpo, el cuidado de sí como tal. Entonces, cuando alguien va a una consulta médica, siempre el paciente se queja de lo mismo. Y le estoy hablando y no... ¿Y vio? ¿Cómo es? Usted se fue de la filmina, está hablando de otra cosa. Ahí dice, sí. ¿Qué dijo recién? Que los médicos se van y se van. Estoy siendo objetivo o subjetivo. Bueno, eso me gusta, Lole, dale más. sí. ¿Qué pasa? Estamos hablando del cuadrante del cuerpo en el yo cuando empieza a interactuar con otros cuerpos, ¿sí? Y se genera esa cuestión de la economía, que no deja de ser un intercambio energético. Yo voy, pongo mi energía en una cuestión y me devuelven
papel que representa mi energía a tiempo que la puedo acumular, ¿sí? No deja de ser eso pasado a un símbolo, ¿sí? Esto Quique lo podría explicar mucho mejor también. Pero la cuestión es acá, que es el tema del yo y el nos, ¿sí? Que es el problema que cuando vamos a las discusiones económicas que uno se encuentra, suele tener que ver con la teoría objetiva del valor o la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Esto es, las cosas valen lo que la materia dice, eso no deja de ser un culto a la materia donde, por ejemplo, no podés ponerle precio a un cuadro, porque si es una tela de mierda con un poco de coso y no vale más que eso. No, bueno, hay una apreciación subjetiva que puede hacer que a alguien de repente le guste y ponga más que unos centavos, ¿sí? El costo. Claro. Entonces, existe una apreciación subjetiva, o me interesa más una temática, un rubro, que a otro no, o a fulano le gusta una marca que al otro no. Y la cuestión subjetiva está, lo mismo que también está lo objetivo, ¿sí? La energía cuesta lo que cuesta, ¿sí? Y aparece un presidente en Estados Unidos con un pelo ahí medio raro, el discurso era sobre la energía, ¿sí? La energía barata para los americanos, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que hay una especie de fanatismo, ¿sí? Donde los que se paran del lado del nos, termina siendo, claro, el nos, eso desorientado es la masa, ¿sí? Es esa teoría objetiva más relacionada con el marxismo, donde lo único que tiene valor es la materia. Y del otro lado tenés al individualismo extremo, donde, bueno, todo es subjetivo y yo soy yo y ya fue todo. Esa es la cuestión, en algunos casos se habla de la tercera posición, donde existen las dos cosas, o la subjetividad no es un fenómeno objetivo. No, a ver, no sé si me estoy volviendo loco, pero ustedes son, porque uno se esfuerza mucho, no, yo soy objetivo, las pelotas. Ninguno de nosotros tiene una experiencia objetiva. Somos todos subjetivos y es un hecho objetivo. ¿O no? Entonces hay una objetiva subjetividad, ¿sí? Después también lo vamos a explicar mejor, una cuestión no se habla del camino angosto, y hay muchos que se pierden por ahí. Nosotros decimos, sí es un camino angosto porque estamos diferentemente perdidos, pero la verdad es una sola e inequívoca, ¿sí? Entonces está lo objetivo y está lo subjetivo. Y esta es la discusión económica que viene hace 200, 100 años y no le pueden dar resolución más que alguno que dijo, che, me parece que son las dos cosas, ¿no? Claro, el tema es estar constantemente saltando. Vamos para un lado, un tiempito, después vamos para el otro. Vamos para un lado, vamos para el otro. O sea, nunca se genera una integración entre lo que es lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, fíjense, yo sigo hablando desde mi arquetipo médico. ¿Qué pasa cuando alguien está yendo para un lado y para el otro? A ver, quiero una segunda opinión, y quiero otra, y quiero otra, y quiero otra, y quiero otra. ¿Y usted qué decidió? Y no sé, estoy viendo a ver qué me conviene más. Y bueno, ¿y quién te va a decir qué te conviene más? Y el profesional al cual acudo. Y si ese hubiese sido el caso, ya hubieses optado por uno. Y después vienen esas frases diciendo, yo tuve esa vocecita que me dijo, che, era por acá, pero no le hice caso, porque total, ¿quién era yo frente al médico, frente al profesional al otro, para contradecirlo? Así que cuidado con eso, ¿sí? Porque si no, uno sigue siendo persona nada más. Y como persona en una masa, puede estar integrando tranquilamente una sociedad funcional, regida, bajo un mito que lo tiene completamente subyugado y no le da un espacio para desarrollarse como individuo y que esa masa no se convierta en comunidad. Rafita, ahora vamos a pasar, pero la ética de las cosas, como bien explicado el muchacho, es estar más allá y por encima. Esa es una ética, es una frase, creo que era Lacan, si mal no recuerdo, que hablaba de la ética de las cosas, donde el individuo está más allá y por encima. Es decir, no se subyuga a la materia, sino al revés. Pero hay una relación jerárquica, ¿sí? No es que no hay. El problema es cuando pensamos que no la hay. Entonces, me da igual. Yo no tengo nada que ver con la materia. Hasta que tocan un símbolo sagrado.
René de Calle 13 decía, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Esa sería un poquito. ¿Sí? Y obviamente nosotros en la economía pusimos la famosa psicorregión. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos psicorregión? Porque si decimos que existe el inconsciente colectivo, el suelo que habitamos, ¿sí?, ejerce sobre los individuos que pisan la tierra y se conecta a ese toroide, podríamos decir, ese campo toroidal con el cielo que está rígido. Entonces la psicorregión es importante porque no da igual en el lugar que uno nace, ¿sí? No da igual nacer en un lugar y en el otro. Si nosotros decimos que da igual, volvemos a la cuestión, nosotros decimos, eso es ateo materialismo. No estoy diciendo que está bueno, ojalá no fuera así. Digo, estaría bueno nacer en cualquier lugar y que sea lo mismo en términos de que uno se pudiera, ¿sí?, lograr la individuación en el proceso, pero no sucede eso. Porque la idiosincrasia y el suelo está vivo. Si nosotros decimos que el suelo está vivo, si usted nace en esa tierra y usted forma parte, usted lo pisa, independientemente de que tenga zapatilla, que ahí empieza la cuestión del Hertz y todo, usted la pisa, entonces la habita y ejerce una presión y viceversa. La tierra le está ejerciendo una configuración a usted. Por eso para la economía es la psicorregión, no es el mismo el pensamiento. Y se rige entre el cielo y la tierra. Ahí se produce esa diferencia de potencial. La tierra ejerce una diferencia de potencial. Entonces, lo que quiero decir es que por eso son todos estos conceptos, ¿sí? Rafa. Bueno, fíjense que nosotros ponemos ahí el saber, ¿no? Es esa pregunta universal. Todas las sociedades se hicieron esta pregunta y se la contestan de diferentes maneras. Y nosotros decimos que es un ida y vuelta, es enseñar y aprender, que es lo que hacemos nosotros, primero entre nosotros y después obviamente con los demás. Desde el punto de vista de lo micro aparece la mente, desde el punto de vista de lo comunitario o lo macro aparece la ciencia. Si te parece, Dani, dale con la mente y yo después voy por el lado de la ciencia. Bueno, fíjense que nosotros pusimos acá puesta de sentido, orientarse. Volviendo al carruaje, siempre lo asociamos con el carruaje. La mente es el conductor. Si no conoce la vía, porque yo me dedico a la seguridad, pero ustedes lo saben, y además la vía tiene señales. Lo sabemos porque te desenmascararon. Si no, no lo sé. Es verdad, porque formo parte de la gente, dicen los muchachos. Algunos conspiranoicos. Cuando uno se dedica a la seguridad vial, se da cuenta que las señales son importantes. ¿Qué pasa? Y vamos a la sociedad de hoy. ¿Le dan bola a ustedes mismos? A ver, vamos ahí, me voy a poner técnico en seguridad vial. ¿Le dan bola al cartel de máxima velocidad o no? Antes no. Pero cuando dice que está lleno de señales o no, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto buenísimo. Está todo demarcado, el horizontal, el vertical. ¿Y para qué están? Para prestar atención. Obviamente, después vemos si le entendemos. Digo esto para analogizarlo, que la orientación, la puesta de sentido es teniendo en cuenta las señales. Las señales son lo que te impone la vía, lo que te impone la vida. Y la mente necesita de orientarse para eso. Por eso cuando va uno por una ruta, no sé, me acuerdo de la bajada de Coyoncurá, allá en el sur. Hay guardarray, ¿no? Guardarray, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente indicar. La vía tiene una condición. Entonces eso es lo que nosotros decimos con puesta de sentido. ¿Hacia dónde usted va a apuntar? En un vector en física hay 4 características. Esta no se le había dicho. Esa era una perla. Intensidad, ¿se acuerdan? No, magnitudes vectoriales, magnitudes escalares, qué secundaria. Hay intensidad, ¿sí?, dirección, sentido y punto de aplicación. Y hay mucha gente que confunde dirección con sentido. Para entender el vector, la dirección es la orientación y el sentido es si la flecha va para acá o para el otro lado. Por eso decimos que la mente es la puesta de sentido. Ahí están los 4 cuadrantes. El vector te lo dicen. Lo ves en todos lados cuando lo comprendes. Busquen después magnitud vectorial, son 4 características. Y cada una la va a poder asociar a un cuadrante. Entonces, después de eso la mente debe destilar. Que nosotros decimos que es como cuando uno se alimenta, ¿no? Viene la información y usted sabe, si está preparado, cómo filtra esa información. ¿Qué es, por ejemplo, una entrevista que tuvo con Juan Manuel? Suaje Pinto, ¿no? Acá está presente, gracias por venir, Juan. Y yo le dije, acá están los 17 ODS, 17, ¿no? Lole, después lo hablamos.
Y yo le dije, ustedes vean, y son fenómenos los de eso, ¿no? La meta no sé cuánto, ¿de quién puede? Claro, te ponen cosas que ante la moral que ellos imponen, dicen, mira qué bueno, pero nuestro deber es destilar eso y leer entre líneas. No en sí lo que te está diciendo el objetivo, sino cómo lo llevan a cabo. Porque si nosotros negamos eso, el otro que no está en la discusión piensa que vos estás en contra de que la gente llegue a la alimentación. Piensa eso. ¿Cómo vas a negar esto si acá te dice que todos tienen que dejarse pobres? Y bueno, si no estás en contra, si no te orientás, si no te estilás correctamente, incluso tu mensaje no llega, porque pasás a ser una negación nada más. Vos te decís, bueno, vamos a esto, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo ponemos a discutir? Ese es destilar de lo que se te venga enfrente. Y por último, obviamente, el pensamiento propio es algo, por ejemplo, que decía mucho Adrián Salvucci, ¿sí? Hablaba del pensar con el cerebro propio. Siempre lo dijo. Entonces, de eso se trata. De eso, cada uno tiene su marco teórico, su manera de destilar. Dale, Rafa. En términos científicos, lo que dice Dani, podríamos decirlo de la siguiente manera. El carbono es malo para el planeta. Segunda premisa, usted es el carbono. ¿Cuál sería la tercera? ¿Se la imagina? Bueno. ¿Por qué? Porque el método científico es racionalidad. Para comprender el método científico tenemos que comprender los dos paradigmas del conocimiento. Porque por suerte tenemos dos. Tenemos la razón de la mente y tiene sus límites. El método científico tiene sus límites y sus requisitos. Para que un planteo sea científico, tiene que ser refutable, por ejemplo. Si algo tiene que tener la característica de ser refutable, significa que no es verdad. Porque si algo es una verdad media, nunca fue verdad. Si yo después con el método científico descubro que estaba equivocado, entonces nunca estuve en la verdad. El método científico jamás tuvo la verdad. Hasta el día de hoy no lo sigue teniendo. ¿Eso significa que estamos desahuciados como seres humanos? No. Tenemos otro universal, otro paradigma, que es el de la religión, que es el de la intuición, que podemos buscar verdades. No te la puedo explicar en un pizarrón, o quizás sí, con la mitología. ¿Sí? Tenemos dos paradigmas del conocimiento, que uno tiene sus límites, el otro tiene los suyos y se complementan. El problema es que en la edad de hierro que estamos viviendo, buscan el santo sudario de Cristo para hacerle un carbono 14 y te dicen que los agujeros negros lo vieron con un telescopio. En el Kali Yuga está cruzado. La ciencia es religión y la religión es la ciencia. Pero eso no es problema de los universales. Nosotros los enquilombamos. Entonces, tiene vedada la búsqueda de la verdad la ciencia. Se refiere a lo empírico, a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. ¿Y nosotros por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos nuestro marco teórico y lo estamos trayendo acá, se lo estamos explicando. De cara al sol. Este es el nuestro. Aclaramos nuestros axiomas y premisas en las que se sustenta nuestro análisis. No hacemos trampas, somos esto. ¿Sí? Lo aclaramos. Y por último, como les decía antes, tenemos un pensamiento clásico. Eso es lo que nos permite hablar de universales. Mucha gente tiene vedada, imagínense ustedes, la anteojera absolutamente paralizante que implica tener un pensamiento posmoderno, no aceptar que existen estos universales que nosotros estamos rastreando. Pasa que, pero es un problema bastante real porque se enseñan las facultades también, este relativismo, donde uno escucha a gente que ha estudiado decir, no creo en la verdad no existe, solo interpretaciones. Que hay una parte que sí, podemos estar de acuerdo, esto del, bueno, hay lo objetivo y uno accede a través de lo subjetivo, pero uno ya ha escuchado a mucha gente que alguno le tenía algún respeto, diciéndote, no creo en la verdad. Sea cual sea, no sabes ni lo que estás negando, hijo de puta. El Aletarse, que está por ahí, creo que lo he visto. Una vez yo, porque me la acuerdo de que él dijo, cuando dicen que no existe la verdad, están diciendo una absolutidad. O sea, algo absoluto. Están marcando un límite. Están diciendo para ellos una verdad. Eso es una afirmación, y una afirmación se mantiene firme y por lo tanto termina de inmediatamente contradecir esa percepción subjetiva, esa idea de que no existe algo tajante, porque te están diciendo eso. Y sin embargo te están diciendo algo que es tajante. Entonces, muchachos, vamos al paradigma de la religión, ¿sí? Cuadrantes y paradigmas. En el alma
en el yo y la religión en el no. Fíjense, acá aparece la otra ética que Lacan hablaba, y es la ética de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Decía, el individuo está más allá y por encima de las relaciones. No se subordina. Y esto lo van a entender más sencillo así. Bueno, es mi papá. Bueno, es mi hermano. No estoy diciendo, entonces ahora vuelven a la casa y se cagan a piña. No, estoy diciendo que comprendiendo ese arquetipo, ese universal, vean, tenemos que tomar una postura. Comprendiendo esa relación, el individuo, ¿sí?, tiene que tomar una postura ética, no se tiene que diluir por la relación. Obviamente, esta es como la fórmula de la Coca-Cola, como dicen. Estoy diciendo algo que se comprende y no es fácil, nadie está diciendo que esto es fácil, ¿eh? Pero si no, pasa a ser usted un objeto de su familia, un objeto de la psicorregión o un objeto de la época. Pasa de ser sujeto a objeto y ni hablar. Pierde incluso y vuelve a ser persona. No sale nunca de ahí. Nunca pasa a ser individuo, que se valida por sí mismo. Pero esto es siempre con orientación. No porque sí, porque me peleo adolescente. Ahora, esa etapa existe también, ¿no? Todas la vivimos. De discutir por discutir. Y sepa que cuando hay esa ética de las relaciones, mientras usted se está liberando de esa relación que lo subordinaba, hay un otro, ¿no? Porque es una relación. El otro también. Aunque no lo sepa. El otro se está liberando, porque usted se está liberando. Entonces, mire la importancia de un proceso de individuación que en esa relación, para que se sostenga, es que los dos están subordinados a la relación, no es que hay uno. Se produce una jerarquía moral, por supuesto, pero digo, en esa relación es como si estuviéramos agarrados de una tonza, de una cadena, y si yo la corto, el otro también se le cortó. Sepa que cuando usted logra este proceso ético, en el paradigma de la religión, porque son las relaciones, porque es el alma, también está ayudando al otro a liberarse. Por eso es tan importante comprender ese paradigma. Y la familia, y esto, muchachos, para asociarlo a la religión, ¿sí?, es la parte universal de la comunidad. Entonces, siempre lo charlamos entre nosotros. Usted piense que si no puede aplicar algo en la familia, ¿lo va a aplicar en la familia grande que es la comunidad? ¿Lo va a poder? Porque ahí es donde aparece como es adentro es afuera. Ahí aparece ese otro universal. Hay veces que estamos tan atestados de cultura que pensamos que cosas que no se aplican acá se van a poder aplicar en lo general. Y viceversa. Por eso es simplemente una imagen de todo. Por eso este sistema ataca a la familia, no importa su configuración, para disgregar la comunidad. Porque ahí está la relación rápida. Lo que usted no puede aplicar en el orden de la familia, no lo va a poder aplicar en la comunidad y viceversa. Porque es el terminal inferior, el más chiquito. Eso después se aplica a lo general. Y por supuesto decimos, fíjense, en el individuo, el varón, estos son términos de Jung, logra su ánima, su contraparte, y la mujer, el animus, ¿sí? Esta razón natural de que, fíjense estas frases de la cultura, ¿no? Yo busco un alma, dice el varón, fíjense, ¿no? Te busca una mujer porque él es muy racional, por condición natural, estoy hablando si existen los universales. Y la mujer, no, alguien que esté centrado, fíjense, alguien que esté con la razón. Busca, ¿no? Este es un boludo adolescente. Todo eso que es natural es proyección, diría Jung, de esa ánima que está proyectando afuera y que la tiene que volver a integrar. ¿Sí? Pero por supuesto que no nos vamos a poner a explicar eso, pero por eso nosotros hablamos de esta cuestión. El amor propio lo vamos a poner en un pasaje bíblico eso. Esto no es New Age ni de cliché, esto está en otro lado. Y vamos a usar un pasaje porque estamos en Occidente. Y, bueno, pero yo no creo, pero yo no digo que crea o no. Volvemos a la cuestión. El mundo ideal sería que este es el que es. Si nosotros hablamos de moral, nuestra moral es judeo-cristiana, nos guste o no. Después vemos cómo hacemos para resignificarla. Que sí, que no. ¿Sí? Por eso pensamos que robar, matar. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Y entonces, por supuesto,
cuando el individuo, si logra la individuación, valga la redundancia, aparece la famosa inmortalidad del alma para nosotros. Que no es vivir para siempre, ¿eh? Porque esa idea es del cuerpo, ¿vieron? De la materia. La inmortalidad es ese hecho que emerge en ese avatar del cual siempre es recordado. No importa por quién, es recordado para siempre. Ahí se vuelve inmortal la persona. No muere, porque vive siempre. En su gente, en su familia, en sus amigos, y lo recuerdan. ¿Rafa? No, Lole. No, respecto de, claro, todo eso llevado al nos, ¿no? Se empieza, el alma, cuando la compartimos con otros, es donde se dan estas religiones. Y nos empezamos a agrupar en distintas religiones, que más o menos las conocemos. Pero claro, aparece, cuando hablamos de universales, como para nosotros la verdad sí existe, aunque se accede de forma subjetiva, sí existe. Por eso es que entran, habiendo universales y una experiencia únicamente subjetiva, entran todas estas mancias, intuición, ¿sí? Magia, se puede hablar de psicomagia, de bueno, los sueños lúcidos, viajes astrales, etcétera, arte, ritos. A lo que vamos es, sí, venimos, como decía Dani, de unos valores judeocristianos, pero que nos han llevado a una cuestión del Cristo material, ¿sí? Siempre una discusión sobre lo material, adorar el mundo, y Cristo lo único que importa es si el chabón existió, ¿sí? No deja de ser siempre eso. Entonces, a lo que apuntamos es a integrar todas estas herramientas que están por ahí. Yo cuando entré en el mundo de los sueños y demás, lo hice desde un lugar más científico, pero después me di cuenta que había cosas que no tienen nada que ver ya con la ciencia, y está bien. Porque hay cosas que no son racionales. Yo no le puedo explicar a nadie por qué me enamoré y hacerle la fórmula, no, mira. O una fórmula de por qué ser hincha de San Lorenzo es correcto. No, la verdad que no. Uno lo es porque, bueno, porque la familia, y empieza a ser llevado en el alma por argumentos del alma del otro también. Pero la cuestión es, hay un montón de argumentos. Por eso metemos a las mancias en relación con las verdades. Y es que hay cosas que no podemos explicar con la mente porque no son para la mente, como el amor, ¿sí? Nadie acá me va a poder dar una explicación racional de por qué se enamoró alguna vez, ¿sí? Entonces, y nosotros nos movemos en una comunidad donde hay una lógica siempre de, no, la razón, yo quiero tener la razón. No lo sé, loco, a veces no tengo razón y no me importa, quiero decir lo que quiero decir, porque me está pasando, no importa si tengo razón o no, ¿sí? Pero tiene que ver con desarticular un poco de esta lógica, este culto a la mente, al raciocinio y demás. Que de hecho, digamos, en el propio paradigma de la ciencia, en el método científico, ahí Rafa lo destacó muy bien, no habla de verdades, habla de certezas que están puestas a criterio de refutabilidad. Darse cuenta de esa cosa, vamos a decirlo en términos vulgares, de esa cosa que se llama ciencia, que tiene su método, ya te está advirtiendo que no es la verdad. La verdad no compete a la ciencia. Por más que la ciencia siga buscando y se acerque más a la partícula y vaya, más analiza, más disgrega. No es que esté mal. No estamos hablando de que esté mal. Estamos hablando de que es lo que es, las cosas como son. La mente se encarga de diseccionar para analizar, pero después hay que volver a reunir ese todo. ¿Bien? Y sus interrelaciones. Lo último que fíjense dónde pusimos la conformación de comunidad. En la religión. En el paradigma estamos hablando, ¿no? Porque ahí hay una común unidad. ¿Y por qué pusimos sentir nacional? Bueno, porque no somos ateos materialistas. Y decimos, la tierra está viva y la nación significa el nacido en. Después usted le pone el nombre que quiera, ¿eh? Hoy se llama así como está. No, pero yo quisiera que se llamara, no sé, Bulgaria, yo quisiera. Se llama, le pone un nombre y tiene una acepción. Volvemos a lo mismo.
ver las cosas como son para dar respuesta correcta a por qué. Y estudiar qué es esta psicorregión y por qué tiene este nombre. Incluso si lo puso el otro. El otro le puso el nombre, como sus padres a ustedes en el yo. ¿O no? ¿O lo dijeron ustedes? Hay gente que se resignifica después. Entonces estamos en la misma situación. En el yo me ponen el nombre. En el nos también. Y hay que dar respuesta. No, negar, por supuesto que está bien. ¿En qué sentido? Para decir esto no. Pero no negar para negar en decir no existe, sino para decir no. Entonces, nosotros pusimos esto porque acá es donde se produce. Entonces, la verdadera sustancia de esta comunidad es esta cuestión de conformar comunidad de individuos. ¿Acaso no fue lo que hizo Hesíodo, como explicó Rafa? ¿No tomó esos elementos que corresponden al paradigma de la religión para dar una cohesión entre los, en aquel momento, personas, sujetos, y dio el espacio para que se genere esa individuación? Fíjense a qué paradigma corresponde. Así que guarda con decir, no, yo no tengo religión, porque está partiendo de la negación. Y automáticamente está afirmando para la mente, y en tercer lugar, está generando su religión, la de negar. Cuidado con eso. Rafa. Bueno, a mí me toca. Lole. Sí. Bueno, y en el espíritu sucede lo siguiente, como nosotros decimos que el espíritu es ese que está adentro y es llevado por ese carruaje y da la orden a la mente para que la mente le dé la orden a los caballos y los caballos tiren al cuerpo, al final ese espíritu es el que manda, ¿no? Entonces, lo que planteamos es, en el cuerpo se manifiesta como la acción misma, como la voluntad de plasmar algo en la realidad, ¿sí? Eso es lo que buscamos que se logre. En la mente es el yo real. Se habla mucho, bueno, el ego falso. Nosotros hacemos una diferencia entre el yo y el mí. Habría que ver si otras palabras también se pueden usar. Pero como si hubiera dos adentro nuestro, ¿sí? Una especie de identidad falsa que nos fuimos creando, pero que igual nos es útil, ¿sí? No podemos vivir acá sin una identidad. Y por otro lado, la esencia misma de quien realmente somos, que no sé si es de San Lorenzo, quizás es de otro mundo. Entonces, en la mente es lograr encontrar ese yo real, que es el que también te permite discernir al falso y usarlo, como se dice, uno necesita una máscara en este mundo que se parezca al rostro, ¿sí? Después aparece eso de, en el alma, recordar, porque claro, el miedo a la muerte, que no deja de ser el materialismo de toda la vida, el miedo a la inexistencia material, como todo miedo es del alma, ¿sí? Y es el miedo de los miedos. Si uno tiene miedo a perder el trabajo, en realidad es porque atrás está el miedo a la muerte. Si tengo miedo a que me roben, es porque atrás está el miedo a la muerte. Es el único miedo que existe del que cuelgan todos los miedos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estamos, les repito, en una comunidad donde hay una vorágine de información y hacia adelante y más, y mañana va a haber una nueva información, y el tweet del tweet. Y nosotros decimos que no, porque me parece que es más que hay que recordar algo que no muere, ¿sí? Esto quizás se explique mejor cuando hablemos en términos matemáticos la diferencia entre infinito y eterno, porque lo eterno, ¿sí? A nosotros se nos ha hablado de la eternidad, pero en realidad lo que nos plantean es infinitud. Vos te eternizás tal día para adelante. Bueno, eso no es eterno. Si es eterno para adelante y para atrás. Y si algo puede eternizarse, es que ya lo era. ¿Sí? Y por eso se puede recordar. Y por eso no muere. ¿Bien? Ese es el punto. Que acá no hay más información que aprender, hay algo que recordar, que es algo que no muere porque ni siquiera es de este mundo, ¿sí? Eso es lo que buscamos que el espíritu logre en el alma, vencer ese miedo a la muerte y recordar quién verdaderamente es.
Bueno, si alguno me quiere dar una mano para seguir en esto, porque El Rafa. teología Sí, aplicada- sí, simplemente lo que ya les estuve contando antes, la teología aplicada para mí es la mejor definición de política, un poco arrogante lo que voy a decir, para mí la política es teología aplicada. Te lo digan o no te lo digan, es imposición de una teología. Estas son mis premisas teológicas, no te la digo, pero vos te regís por esta moral. Pero acá, miren, para entender eso, ¿qué dijimos recién? ¿Está en la teología de esta o no? ¿Conformar comunidad? Si nosotros decimos que el paradigma de la religión es la teología, vendría a ser, para que se entienda, el teos, el religare, conformar comunidad, ¿cómo haces? La tenés que aplicar. ¿Cómo la aplicás? Con el otro paradigma. ¿Sí? Si no hay el ejercicio de aplicar la teología, es decir, que vendría a ser conformar comunidad, no se aplica nada. En el espíritu es el cuerpo y en la política, que sería el nos, es aplicar la comunidad de individuos. Pero para eso tiene que estar formada la teología propia. ¿Cuál es? La comunidad de individuos. No se puede aplicar algo que no está todavía planteado desde la entraña, como se dice. Esto lo vamos a mencionar rápido, lo que viene a continuación, Dani, porque lo venimos hablando. Nuestros axiomas son para el cuerpo y la economía el trabajo, para la mente y la ciencia la justicia, y para el alma y la religión el amor. Obviamente, para el espíritu y la política, la voluntad. Y ahora me voy a parar. Esto puede ser un poco laberíntico, pero lo voy a hacer rápido, espero ser claro. ¿Cuál es nuestra herramienta analítica? Que no solamente es analítica, sino que es actitudinal. Nosotros no vivimos en la dialéctica, nosotros vivimos en la alquimia y en la tercera posición. ¿Qué significa esto? Hay un muchacho que se llamó Hegel, que para mí le hizo bastante mal al mundo, un idealista. ¿Por qué idealista? Porque el tipo decía que había una idea, que es la idea de libertad, que es la que se iba desplegando en el mundo hasta llegar a lo que se denomina entelequia, que es simplemente cuando se completa ese proceso, ¿sí? Y él dice, en Alemania de mi época se terminó la historia. ¿Han escuchado hablar del fin de la historia? Fue este muchacho, Hegel. ¿Por qué? Porque dijo, ya está desarrollada la idea ética de libertad. En Grecia no todos eran libres, mucho antes tampoco porque había esclavitud. En mi época en Alemania es el fin de la historia. Pero lo importante de su herencia no es esa conclusión, sino es un método, que es un método que para nosotros nos contamina y nos hace banquinear. ¿Por qué nos hace banquinear? Porque es mental. Es decir, fíjense, el idealismo hegeliano postula que la sociedad humana se acerca al ideal, la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica que viene de diálogo, viene de dos cosas. Yo dialogo con alguien, ¿no? Eso es dialéctica. En la cual cada solución, que es una síntesis, de la tensión entre opuestos, que es la tesis y la antítesis, a su vez va a ser la tesis de un siguiente proceso dialéctico hasta que no queden más oposiciones a ser resueltas. Nos cagó la vida esto. ¿Por qué? Yo tengo una tesis. Viene otro y me la niega. Lo tuyo no. Soy un negador de lo tuyo. Encontramos una síntesis. Pero esta síntesis ya nace en sus entrañas siendo la tesis de otra oposición. Entonces vamos banquineando, como decíamos hoy, entre un polo y el otro. Maltrato, liberación absoluta de todo. Reglas férreas, liberación de cualquier cosa. Esa es una idea dialéctica que se explica de esta manera también. Tiene un progreso infinito, ¿ven? Tesis, antítesis, síntesis. No terminó, sigue. Tesis, antítesis, síntesis. Lo importante es este muchacho, Cronos. Esto está en el dominio del tiempo, ¿sí? La nuestra no es esta. Nosotros no aplicamos la alquimia, aplicamos la tercera posición. ¿Y por qué tercera? Porque si hay una tesis y hay una antítesis, yo me salgo de esa contradicción e integro los opuestos, ¿sí? Fíjense que esto del tiempo puede ser engañoso, porque esto es si no le hacemos zoom, pero el tiempo es lineal. Muchas culturas nos hablaban que en realidad el tiempo es cíclico. Esta es la rueda del samsara. Me voy a Oriente. Sí, es lineal, pero cíclico, da la vuelta. Y como es cíclico, podemos predecirlo. Otra interpretación artística, ¿sí? A mí me gusta siempre traer diferentes culturas.
Y esto, en determinada manera, podemos verlo como una serpiente que se come su cola. Por eso ¿se acuerdan cuando les decía, fíjense que dicen que es la edad de oro o es la edad de bronce porque hacen artefactos con bronce? Este es el mito de las edades y tenemos una edad de hierro, una edad de bronce, una edad de plata y una edad de oro, y luego la vuelta del samsara sigue dando vueltas. Si me preguntan cuántas veces dimos la vuelta del samsara, no lo sé. No sé cuántas veces. Pero entonces estamos con dos cuestiones. El tiempo es lineal, pero a su vez es cíclico. Se ha escrito mucho de esto. El eterno retorno de Nietzsche, el jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. El día de la marmota. El día de la marmota. ¿Y cómo propone Nietzsche que se sale del día de la marmota? Con voluntad. Ese es el superhombre. Después las interpretaciones que se hacen de Nietzsche yo no me hago cargo. Él está diciendo, hay que romper la rueda. ¿Alguien vio Juego de Tronos? Muchas gracias, uno. Bueno, sí, levante, porque me dejan solo en todas las cosas, hermano. En Juego de Tronos, la reina de los dragones tiene una conversación con Tyrion, con el enano, y Tyrion le decía, esto es una rueda, le dice. Y la rueda da vueltas. Y ella le dice, no entendés. Yo no vengo a ser parte de la rueda, yo vengo a romper la rueda. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es la integración de los opuestos. No la negación, le diría más, ni siquiera la inclusión. Yo te incluyo, pero estás ahí. Sí, estás incluido. No, es la integración. Es hacer carne esos opuestos. Padre, hijo. Si yo me quedo banquineando, siempre voy a ser el hijo de mi padre. ¿Y saben qué? Sí. Pero al mismo tiempo, si yo supero eso de la tercera posición, lo integro y siempre voy a ser hijo de mi padre, pero no en el rol fijo. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos de la importancia de comprender esta cuestión alquímica, que se puede tomar para el lado material de que no, en realidad estaban buscando el oro, pero el oro del espíritu, el oro del hilo dorado, el oro interno. Estaban buscando la individuación. No es que estaban buscando hacer oro solamente, que probablemente también. ¿Sí? Dale. Bueno, no, yo acá agregué, chicos, la integración varón y mujer. Esto lo he sacado, por ejemplo, de Juan Pablo Rey, es una enseñanza que tiene, licenciado en psicología, aún en Argentina. Me gustó mucho porque es parte de lo que nosotros también decimos, y lo aprendimos. Fíjense que hay algo que él dice que está muy interesante. Bueno, me puede acercar. Pásame, Rafita, el dedo. Voy a dar un ejemplo para que se entienda esta traza y obviamente esto tiene como unas flechas hacia abajo, ¿no? Es decir, son las 4 igual, pero a medida que uno va destilando, va generando el lugar. ¿Qué pasa? Fíjense esta comparación que no se da hoy. Se da esta comparación. Los hombres buscan mujeres. Y las mujeres buscan hombres. Pero hay hombres que dicen, no, pero yo quiero una hembra, ¿no? Uno lo interpreta y dice, pero esto es porque solamente relación. Y no hay. ¿Y qué pasa? La mujer, cuando busca hombres, hombres tiene. No busca varón y sin embargo no sabe que está buscando un varón. Estoy hablando en general, muy del inconsciente colectivo, muy de la frase, de los Twitter, de uno tiene que observar eso si se va a dedicar a esto. Y en esa observancia aparece acá, fíjense, el famoso embrismo. ¿Y esto qué es? El machismo. ¿Acá qué hay? El masculinismo. ¿Y acá qué hay? El feminismo. Entonces, cuando el feminismo pelea con el machismo, le va a ganar siempre, porque es la destilación. Pelea con el hombre, con la parte animal. Animal tiene. Siguen pidiendo hombres. Hombres tienen. No hay varones. Y cuando uno va a la cultura, acá rastrea la anulación de esto, por supuesto. Porque la mujer pasa a tomar en nuestra cultura el lugar de madre. Y el hombre nunca pasa a ser varón, sino que se queda en el lugar de hijo. Y viceversa, ¿no? Entonces esa destilación, que es el problema, siempre es un hijo, que es el famoso Edipo, ¿era? Rafa, corregime. No me acordaba. Y del otro lado el complejo de Electra, ¿no? La madre, ¿sí? Perdón, el padre
que vendría a ser el Dios que se encuentra siempre ¿con quién? Con su hija. Pero eso está acá, fíjense, el complejo de Electra está más acá. Porque esa hija, en ese complejo, es la sacerdotisa. Le cumple los deseos, le trae los guerreros, dice acá. Entonces lo que hay que entender es que hay que destilar y hay que tener el lugar de hombre, hay que tener el cuerpo, hay que tener la parte macho. También hay que tener la parte hembra. Fíjense cuando aparece la cuestión biológica y buscan el sexo opuesto. ¿Alguna vez escucharon a una persona trans, no estoy diciendo si está bien o mal, decir, yo quiero ser hembra? ¿Por qué? Quiere ser mujer. ¿Se entiende? Es clave esto. No estoy diciendo cada uno después, estamos hablando de lo de siempre, no me interesa la moral acá. Lo que estoy diciendo es comprender lo que sucede. Entonces, cada vez que el feminismo pelea con el machismo, le va a ganar, porque la discusión es dispar, no es par. Si peleara con el masculinismo, ay, me suena así, ahí porque es otra destilación. Es el lugar de varón. Es un lugar específico, ya es estar parado, firme. Después, por supuesto, se destila el guerrero, nosotros pusimos, y en la mujer se destila la sacerdotisa, que al final, ¿sí?, termina o deviene en un dios y una diosa. Que es esa imagen de la connubio que vimos de la comunidad de Tolkien. Pero lo que me interesa acá expresar es esta cuestión dispar y las cuestiones de que se reclaman del otro lado, y cuanto más reclamo hay, si está mal orientado, ¿qué pasa? Dejan de haber hombres, no hay cada vez más hombres, porque están buscando la parte animal y no lo saben. Hay desorientación. No están pidiendo un varón, que es lo que en realidad están, o sí, pero no encuentran, pero dicen mal. ¿Se entiende? Y viceversa, lo mismo, ¿no? Es decir, eso hace que, perdón, ahí te doy, que cuando yo soy mujer y busco un hombre, no dejo que el hombre pase a ser varón. Y cuando yo soy mujer, empiezo a negar mi parte hembra. Solo soy mujer. Dice, no. Y aparece el hijo diciendo, no, mirá, Elena era una trola. Y vamos a decirlo así, ¿no? Porque niegan la parte hembra de la mujer. No hay que negar, estamos hablando de alquimia acá. Integración de los cuatro. Fíjense, uno para cada destilación. Bueno, una cosa, Dani, ahí mencionaste el ejemplo de Elena y Rafa dijo, ¿piensan que fue secuestrada? Porque si fue secuestrada como tal para lo general, ¿no?, para la cultura general, estaremos hablando del primer nivel. Es un hombre que secuestra a una hembra porque entre medio hay un hambre arquetípica. No la estamos negando. El tema es en qué posición de la discusión nos están poniendo ese mito, y cuando uno comprende el mito, analizándolo desde la mente, comprendiendo la religión de la época y la nuestra propia, que es desde el punto de partida donde se hace, comprendemos que hay una discusión dispar, lo que acaba de decir Dani. Cuidado con eso. Bueno, síganme que queda poco para el break, ¿eh? Tercera posición. De nuevo, en lo micro, ni apolíneo ni dionisíaco. No me voy a meter acá porque esto es un tema largo. En lo macro, ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Sencillo. Cosa que sabemos todos. En lo micro buscamos la individuación, en lo macro buscamos el nacionalismo comunitario. Y esto ya más didáctico. Ciclo de establecimiento de comunidad. Esto, como les digo, como es cíclico, a eso nosotros le decimos que es arquetípico. Podemos predecir lo que va a suceder. Eso es lo que tiene de bueno. Reconocemos una anomia, ¿sí? Mejor dicho, hay una anomia, situación actual. La reconocemos. Luego surge el espíritu nacionalista, es decir, así no podemos vivir. Ustedes en su cabeza reemplácenlo por Hesíodo, por Cuadrante, por lo que usted quiera, ¿sí? Elegimos una garantía superior, nosotros después le vamos a decir la nuestra. Hesíodo la eligió clarito, para él era Zeus. La plasmó en una doctrina, el tipo escribió la teogonía y escribió los trabajos y los días. Lo escribió, lo plasmó. Cimiento de la dinámica comunitaria, eso empieza a caminar, no es que quede en la teoría. ¿Sí? Como trabajamos con justicia, empieza la dinámica comunitaria. Cuando empieza la dinámica comunitaria, naturalmente creamos comunitariamente mitos, porque nos empezamos a relacionar y hacemos presentes esos universales a nuestro tiempo y lugar. De esa mitología política
surgen las instituciones, y acá podemos ver sociedades maduras, funcionales, disfuncionales, lo que sea, pero acá es donde podemos ver la institución clara. Ahí hay una sociedad madura. Luego viene el establecimiento de los límites, que es la famosa arquémona. Porque si yo no tengo límites, yo soy Dani, Lole, el individuo tiene límites, la nación también. ¿Sí? Y acá viene el quid de la cuestión, mientras rompo el cosito, que es la relación con la otredad. Totalmente destruido. Te lo paso. No sirve más. Te lo paso yo, Rafa. No sirve más. ¿Sí? Algo tenía que romper. No llegó a completar el ciclo la parte. Es que estoy muy apasionado. Estoy muy apasionado. Bueno, ahí está. La relación con la otredad significa, somos una sociedad, tenemos arquémona, tenemos nuestra religión, tenemos nuestros ritos. ¿Qué vamos a hacer con los pueblos vecinos? ¿Saben lo que pasa? Si nosotros no logramos tener una relación con la otredad y nos transformamos en un imperio que aniquila, o nos transformamos en fronteras abiertas que cada uno venga y haga lo que quiera, perdemos nuestra identidad, vuelve el tiempo cíclico y es la serpiente que se come la cola. ¿Ustedes escucharon la frase de la revolución se come a sus hijos? Trotsky terminó muerto después de la revolución rusa. El francés, Montesquieu me sale, no es Montesquieu, Robespierre, lo guillotinaron. Al tipo que hizo la guillotina lo guillotinaron. ¿Por qué? Porque no es suficiente. La revolución, ¿sí?, es un cambio profundamente estructural de las matrices socioeconómicas, pero también significa vuelta. ¿No les llama la atención la acepción de esa palabra? ¿Que revolución significa vuelta? Entonces, si queremos establecer una comunidad, vamos a saber que en algún punto vamos a tener una relación con otro. Esto que estamos haciendo nosotros, nos tuvimos que poner de acuerdo. Yo creo que corrí riesgo más de una vez en esta semana, porque no me soportaba a mí mismo, imagínense ellos. Si nosotros no lográbamos dar una respuesta alquímica de eso, integrar y decir, bueno, Rafa, poné una placa más, ponela, dale. Eso es integrar, eso es alquímico. Si no logramos esa alquimia, la serpiente se come la cola y así seguimos banquineando en la dialéctica del tiempo y en esta cárcel justamente de Cronos, en la cual no se puede salir. Bueno, en este ciclo, busque usted ahora que se va al recreo de la clase de Rafa. Poné. ¿Dónde está?